empezamos a juntarnos y a pensar bueno, en un tema que nos atraviesa en las ciencias sociales de lleno, pero que sin embargo no siempre le damos tanta atención, no siempre le dedicamos tanta atención, ¿no? Quizá desde el periodismo o desde la literatura hay como muchísima más producción sobre cómo se escribe, sobre el oficio, sobre qué hacen los que escriben, ¿no? Un montón de entrevistas, de reflexiones, también en periodismo un montón de manuales y demás, y nos dimos cuenta que para las ciencias sociales hay muchísimo menos. Por eso a las primeras jornadas le pusimos a escribir lo social, ese oficio esquivo. 2 años después, en las segundas jornadas, a la que sumamos a Sol Montero, que ya la incorporamos al grupo, que es de la Escuela de Política y Gobierno, a quien agradecemos enormemente por la grabación y por el apoyo en la comunicación. También agradecemos a los compañeros y las compañeras de IDAES, que nos han ayudado muchísimo. Bueno, incorporamos a Sol, a la UNAM, a la Universidad Autónoma de México, que participaron en alguna de las mesas, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, volviendo al tema. Decíamos del oficio esquivo. Hoy por hoy ya no pensamos tanto que es un oficio esquivo porque nos estamos haciendo bastante cargo de esto. Ya no podemos decir que es un oficio esquivo, porque hicimos un podcast sobre escribir lo social, hicimos estas jornadas. Va a salir un libro de la materia de escritura y argumentación, que es una materia de primer año para estudiantes de antropología y sociología. Bueno, hacemos múltiples actividades y hacemos más actividades durante el año, no solo las jornadas, ¿no? En estas conversaciones, debates. Entonces, ¿qué nos interesa, digamos, qué nos interesaba en estas jornadas? Pensar en estas jornadas y en general desde el programa de estudio de escritura en ciencias sociales, nos interesa pensar que la escritura, o por lo menos seguimos esa línea y los autores que lo piensan así, es un proceso, es parte del mismo proceso de investigación en ciencias sociales, y no puede pensarse por fuera del proceso de investigación, ¿no? Y en eso involucra la teoría y la metodología. Nosotros estamos acostumbrados a ver mucha teoría y mucha metodología por separado, y nos cuesta a veces pensarla articuladamente. Y la escritura es como que queda medio ahí, ¿no? Como lo último que se tiene que hacer, ¿no? Como lo que se termina de hacer una vez que investigué. En las ciencias sociales a veces pasa eso. Entonces pensamos que la escritura, el despliegue, forma parte del despliegue mismo de la investigación, ¿no? Que es constitutiva de la investigación. Tuvimos en estas jornadas muchas mesas diferentes. Trabajamos el tema de la divulgación, el tema de la edición, la teoría, tuvimos una mesa sobre metáforas sociales, tuvimos otra mesa sobre metodología donde hablamos de cómo contar el hallazgo. Bueno, surgieron un montón de debates interesantísimos. Todo esto, sepan que está siendo registrado, así que de alguna u otra manera fue un lío, porque en cada evento fue una tecnología diferente, dispositivos, y bueno, y gente trabajando para esto, muchas gracias, pero sepan que todo esto queda registrado y bueno, van a poder también ver las otras mesas. Bien, en esta mesa tenemos a Tamara Tenenbaum, a Mariana Eva Pérez y a Sol Montero. Después yo las voy a presentar un poco más extensamente. Pero pensemos un poco esta pregunta sobre la doble vida, ¿no? Esta mesa pareciera que tiene una intención de hablar algo de la vida íntima, ¿no? A diferencia de las otras mesas que son quizás más típicas de las ciencias sociales, ¿no? La escritura en la teoría, la escritura en la metodología, la edición de textos en ciencias sociales. Bueno, esta pareciera que toca como fibras más íntimas, ¿no? La doble vida. Y esto en parte es cierto y en parte no. Porque si hay algo me parece que tienen en común las tres de ustedes, es que están formadas en la academia, en el mundo académico, y además son escritoras, no solo académicas, de ficción y no ficción, de las dos cosas. Pero más allá de eso, que quizás es lo más obvio y tiene que ver con el título de la mesa, las tres
se nutren de su experiencia vital, ¿no? Como que hay algo que evidentemente transitaron, que las tocó fuertemente, para contar algo que va muchísimo más allá de ellas, ¿no? Para contar algo que es social, que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con la memoria colectiva, que tiene que ver con el feminismo, con las desigualdades y las violencias a las cuales estamos expuestas las mujeres, sobre la escritura, sobre el juego, sobre el amor. Y esto a mí me parece muy importante porque en tiempos en que, digamos, muchas veces se etiqueta o se tilda cierta literatura como literatura del yo, en el cual es medio una bolsa de gatos, ¿no? Porque entran un montón de textos que no tienen nada que ver uno con otro. Son una agrupación de un montón de producciones muy similares. Entonces quiero reivindicar a estas tres mujeres porque justamente se sirven de sus biografías para contar historias que son sociales y que hablan mucho más allá de su vida íntima, ¿no? Y que para hacerlo, además, estudiaron e investigaron muchísimo, ¿sí? Hay digamos, mucho trabajo de investigación por detrás de sus libros. Si les parece, entonces, vamos a empezar la conversación. La idea es que sea una conversación, ustedes hablen más o menos 15 minutos, y después, si quieren, pueden intercambiar, y después abrimos la palabra al público, que desde ya, muchísimas gracias por venir. Bien, les voy a hacer entonces unas preguntas para que vayan pensando y después empezamos con Sol. Bien, las tres están formadas en ciencias sociales y humanas, pero también comparten el oficio de escribir literatura de ficción, no ficción y no ficción. Sienten, o sea, la pregunta obvia, ¿no? Que tiene que ver con la mesa, que pueden cuestionarlas también. ¿Tienen una doble vida? Es un poco provocadora la pregunta de la doble vida. No es que pensamos que es así, es discutible. Y puede ser triple. Pero no cuenta la doble vida, además, no dos familias, eso no existe. Claro. Bueno, ¿en qué sentido? ¿Piensan que esas dos vidas son irreconciliables o por el contrario hay muchos puntos de conexión? ¿Cuáles son esos puntos de conexión o los puentes entre ambos? ¿Son dos pasiones? ¿Son dos oficios? ¿Ambas? Si es que consideran que hay rigurosidad en las dos escrituras, ¿de qué manera se expresa en la escritura científica y de qué manera en la escritura literaria? ¿Y qué rol juega la creatividad en ambas escrituras? ¿Es diferente en un ámbito que en el otro? ¿Es posible desarrollar una voz propia tanto en una escritura científica como en una escritura académica como en la literatura? Bueno, vamos a empezar con Sol. Sol Montero es licenciada en Sociología y doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora del CONICET y profesora investigadora en el Instituto de Investigaciones Políticas de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Se dedica al análisis del discurso político en relación con la memoria y las identidades políticas. Es autora de "Y al final un día volvimos, los usos de la memoria en el discurso kirchnerista", editó y compiló el libro El discurso polémico, disputas, querellas y controversias, ambos por la editorial Prometeo. Ganó el premio Tilloni de la UNSAM para publicar en 2024 un libro sobre la puesta en escena del discurso político. Además, escribió numerosos artículos y capítulos sobre sus temas de investigación. Es autora de la novela La verdad de una noche, publicada en la editorial Penguin Random House, que fue finalista en el Premio Nacional de Novela Sara Gallardo. Bueno, te escuchamos, Sol, muchas gracias. ¿El micrófono? ¿Cómo? Bueno, Ahí está. Bueno, gracias por la mesa, gracias por las jornadas, gracias a todas por organizar esta movida espectacular sobre la escritura. Como dijeron muchos, a lo largo de la semana fue una semana
discusiones fuera de campo, ¿no? O sea, como un poco en las fronteras de nuestro oficio como investigadoras, de nuestro amor por la escritura, por la lectura. Salieron temas muy originales y, bueno, a los que no vieron las otras mesas les recomiendo que las sigan porque fue espectacular. Yo voy a leer un texto, bueno, voy siguiendo más o menos un texto porque es un tema muy personal, como vos dijiste, y como no es mi tema académico, no me siento tan segura, así que voy a leer. Bueno, todos tenemos una lengua materna, ¿no? Dice Bárbara Casán que una lengua es como una red que nos permite pescar ciertos peces. Es la lengua en que entendemos el mundo, la lengua aprendida, la que nos cobija, la que nos permite recortar la realidad. Pero Bárbara Casán también dice que es bueno hablar más de una lengua. No es simple, dice ella, pero hablar más de una lengua es una suerte. Ella dice que es una suerte porque evita que caigamos en la ilusión del lobo, ¿no? En la ilusión de la razón, la ilusión de que todo lo otro es puro bla bla, ¿no? Y que lo otro es lo bárbaro, como decían los griegos, ¿no? Los griegos decían que los otros, los que no hablaban como ellos, los que no tenían lobos, eran bárbaros, ¿no? Pura onomatopeya, puro ruido, algo que no se entiende. Imaginar que no existe más de una lengua a la que uno habla implica esta división terrible, dice Bárbara Casán. La lengua materna es la lengua en la que soñamos, es la lengua que podemos tergiversar también con juegos de palabras, con ironías, es la lengua que nos pertenece, de la que creemos ser dueños, pero también es algo que no nos pertenece, ¿no? Algo en lo que estamos inmersos a nuestro pesar. Bueno, mi lengua materna es la sociología, es el lenguaje de las ciencias sociales, de las humanidades, ¿no? Cuando yo empecé la carrera de sociología, venía de la Patagonia, de una escuela medio pelo, secundaria no muy buena, y fui muy consciente muy rápidamente de que, como no tenía un background muy aceitado, más allá de mi mamá, que me había enseñado, ¿no?, a hablar en francés desde muy chica, y me había, por supuesto, habíamos dado muchos libros, pero me di cuenta muy rápido de que tenía que adoptar un vocabulario, de que tenía que apropiarme de un léxico, tenía que hablar la lengua de la sociología, el lenguaje de la teoría, ¿no? Y encima, para colmo de males, ni bien entré a la carrera, lo primero que me dieron a leer fue Los herederos. Y entendí entonces muy rápidamente que si no sos heredero y no tenés capitales, tenés que compensar, ¿no? Entonces me integré, me apropié del lenguaje del estructuralismo, del funcionalismo, del marxismo, y esa fue la lengua que adopté como materna y que, ahora que lo pienso, tiene algo de materna porque tiene mucho que ver con lo que me heredó mi mamá. En esos años, acá viene la cosa personal, me puse a salir con un chico que era poeta, ¿no? Una relación que duró muy poco, ahora van a entender por qué duró muy poco. Porque empecemos por acá. Para mí él decía que era poeta, no era realmente poeta. Y yo lo cuestionaba permanentemente, ¿no? ¿Cómo puedes ser poeta sin saber poesía? Andá Juan, estudiá, leer, aprendé poesía clásica, aprendé sobre el siglo de oro español, y después ponete a escribir, ¿no? Para colmo, leyendo a Gurri, había aprendido la palabra diletante. Y me decía, si te quedás en ese lugar de poeta, vas a terminar siendo un típico diletante, pero encima sin ningún capital. O sea, pobre diletante. Bueno, ustedes saben, ¿no? Los diletantes son los privilegiados, los que no tienen nada que perder, y los que por esa razón se permiten explorar, ¿no?, carreras artísticas sin salida laboral clara. Pero bueno, mi novio ni siquiera era un privilegiado y pretendía ser poeta, y a mí me parecía que le faltaba no solo conciencia de clase, sino sobre todo seriedad y rigurosidad, ¿no? Para escribir primero hay que estudiar. Así no fue ese noviazgo, ¿no? En el fondo me irritaba esa relación tan libre que tenía con el lenguaje, esa pretensión de originalidad, ¿no? El exotismo de escribir proponiendo, ¿no?, enter, como si nadie nunca hubiera escrito una poesía antes que él, ¿no? Para mí lo suyo era bla bla, era el lenguaje de un bárbaro, ¿no? Era el lenguaje de un extranjero, una otredad absoluta. Porque efectivamente, como dice Bárbara Casán, hablar una sola lengua nos hace obtusos, nos hace obsecuentes, nos hace obstinados, nos hace sentir dueños de algo, poseedores de un saber o una razón. En cambio, saber más de una lengua, estar entre lenguas, como dice también Silvia Molloy, nos hace más humildes. ¿Qué significa de manera precisa saber varias lenguas? Tal vez tener varias cuerdas para el arco, dice Bárbara Casán.
como a todos nos toca vivir todas las cosas en esta vida, varios años después, cuando murió mi viejo, yo estaba muy dada vuelta por el duelo y empecé tímidamente a indagar en un taller literario, me tocó estar del otro lado, ¿no? Porque esta vez fue mi pareja, mi marido, la que empezó a sospechar de mis actividades literarias, que me parecían demasiado libres, ¿no? En comparación con mi trabajo académico, que aparte era el que me daba sustento, ¿no? Unas actividades demasiado vinculadas con el deseo, especialmente con el deseo de romper, ¿no? De romper el lenguaje heredado, de romper la lengua materna, de romper todo, básicamente, ¿no? Pero lo cierto es que cuando entré en el mundo académico yo encontré una especie de alivio, ¿no? Porque entendí rápidamente que el lenguaje académico es muy democrático. Es rígido, es exigente, es un poco aburrido, pero es un lenguaje accesible para todos, incluso para alguien como yo que no tenía los capitales necesarios, ¿no? Es accesible para cualquiera que aprenda las reglas, las incorpore y las cumpla. Cualquier persona con suficiente fuerza de voluntad puede escribir una tesis doctoral. Es algo que se aprende y eso es un gran alivio. A mí me hace sentir parte de un sistema igualitario, ¿no? De la idea del ascenso social, ¿no? Que solo conociendo un lenguaje se puede ascender socialmente, se puede entrar a conocer y se puede hacer una carrera académica. Y eso es algo que yo enseño mucho en mis cursos de escritura. Si aprenden las reglas, después pueden hacer lo que quieran con ellas, pero las reglas se pueden aprender e incorporar, ¿no? Por supuesto que soy consciente de que el mundo académico no está exento de desigualdades y que los capitales de origen operan, jerarquizan, instauran reglas de distinción. Pero así todo, sigo creyendo que a diferencia de otros campos, en particular del literario, que es el que conozco un poquito más, aparte del mío, el ambiente académico todavía es un espacio democrático, abierto, pluralista, meritocrático, con todo lo que esto pueda traer de polémico, ¿no? En el ambiente literario, en cambio, las reglas son menos visibles, al menos para mí, que soy una recién llegada. Está plagado de intereses desinteresados, de capitales sociales muy arraigados, de circuitos de legitimación distintos a los que yo conozco, círculos, amistades, ambientes en los que yo no me siento, de los que no me apropio tanto. Y también existen obviamente los bordes, los márgenes, pero bueno, es un campo que todavía no conozco. Como les decía, mi lengua materna son las ciencias sociales y tanto es así que cuando quise irme de la sociología, solo pude irme desde la sociología, ¿sí? O sea, en mi novela la protagonista es socióloga y no solo porque la novela es autobiográfica o autoficcional, porque además no soy una buena novelista, evidentemente, y solo pude hablar desde lo que yo conozco, ¿no? Pero la realidad es que la protagonista es socióloga porque no podría haber ingresado en el mundo de la novela si no conozco de socióloga. La protagonista de mi novela hace etnografía, investiga sobre los casinos, se pregunta por la herencia, por los dones, y además la situé en un lenguaje en un escenario universitario, ¿no? Que es el escenario que más conozco, es una especie de novela de campus, y como es familiar, justamente puedo reírme de él, puedo distanciarme, ¿no? Mientras escribía la novela, entonces volvía a Moss, volvía a Bataille, volvía a Bourdieu, volvía a Durkheim, hablé con Ariel, que me pasó mucho material sobre etnografía de los juegos de azar, leí colegas que estudian bingos y loterías, Silvia Figueiredo, por supuesto, y todo eso para pensar nada más y nada menos que en mi papá. ¿Qué me dejó? ¿Qué heredé? ¿Qué pasa con nuestro apellido? ¿Qué hay en la destrucción del capital familiar? ¿No? Y son preguntas tan personales como sociológicas, ¿no? Ahora, ¿qué aprendí o qué me da de nuevo, ¿no? El incursionar en este nuevo mundo que es el de la literatura o el lenguaje, por lo menos no estrictamente académico? Yo me di cuenta de que cuando empecé el doctorado, por ejemplo, sentía que tenía que escribir algo original, ¿no? Me daba pánico la idea de que alguien estuviera escribiendo una tesis sobre mi mismo tema. Vivía perseguida con eso. Yo decía, no se solapen los temas. Yo encima estudiaba el kirchnerismo, que era un tema bastante común en los años de 2010, 2008-2010. Entonces siempre estaba pendiente, ¿no? De las investigaciones de mis colegas, de los que me rodeaban, me aterraba, ¿no? Pensar que alguien pudiera solaparse con mi tema. Porque la verdad es que en la academia tenemos como una especie de obligación, ¿no? De ser originales, ¿no? La obligación de ser geniales, diría
Clementina González, ¿no? Pero es más o menos lo mismo que decir la obligación de ser originario. Y es una idea de originalidad muy singular también, porque supone que la realidad es segmentable, ¿no? Y que uno, bueno, la puede dividir en zonas o regiones de lo social, digamos, y que uno puede, que son puras, o sea, que no están bien exploradas, que uno puede entonces construir ahí el nicho de investigación, ¿no? Que también la palabra nicho tiene su fuerza, ¿no? Deadlines, nichos, tiene algo que ver con la muerte, todo eso parece un punto. No quiero traer temas escabrosos, pero la idea es esa, ¿no? Es que tenemos que identificar nuestro nicho como una zona virgen y ahí explotar nuestra voz original, ¿no? Claro, formada en esa lógica, ¿no? Del nicho y la originalidad, no conocía todavía el poder mágico de la reformulación, ¿no? Es decir, la paráfrasis. Yo sabía en ese momento, evidentemente, muy poco sobre la infinitud del lenguaje, ¿no? Y eso lo aprendí con mi segunda lengua, es decir, con la literatura puedo experimentar, digamos, en carne propia el placer de escribir sin la presión de ser única, ¿no? El placer de entrar en el lenguaje diciendo siempre algo singular, pero que se inscribe en un horizonte común. Hay una lingüista brasileña que dice que el lenguaje tiene dos y solo dos propiedades, paráfrasis y polisemia, ¿no? Y que todo se juega ahí, que de lo que se trata es siempre de desplazamiento y condensación, metáfora y metonimia, ¿no? Y yo con mis estudiantes de escritura trato de transmitirles esto, ¿no? Y hago muchos ejercicios de reformulación, ¿sí? Solo para que tengan esa experiencia vital del poder infinito de la lengua, de la reformulación. Decir una y otra vez en ronda una oración simple, ¿no? De todas las formas posibles. Una oración sobre el populismo en América Latina, que puede parecer muy llana y que no tiene variantes, la pueden decir cambiando los modos, las formas, los tonos, el orden sintáctico, el estilo, el registro, decirlo como en forma abreviada, como si le hablaran a un niño, como si fueran políticos, el lenguaje coloquial, el lenguaje elevado, ¿no? Decirlo el lenguaje poético, solamente para que entiendan que es infinito, digamos, no importa que hablemos del mismo tema, todos decimos, hablamos siempre sobre lo mismo y de forma distinta también, ¿no? Y de hecho hay muchos ejercicios de taller literario que consisten en eso. Por ejemplo, en traducir un poema, ¿no? Hay un libro de Fabián Casas muy lindo donde él compila 31 traducciones de un poema de Charles Simic, y es maravilloso porque las 31 versiones son distintas, ¿no? Bueno, hablamos mucho de traducción en estas jornadas, ¿no? Porque se trata en gran parte de traducir también. Entonces, entrar en la literatura, o entre comillas, ¿no? En este terreno no estrictamente académico, escribir desde los blancos, habilitarme a romper los textos, permitirme escribir también sin saber, me permitió gozar un poco de esa dimensión infinita del lenguaje, y entender que todo ya se escribió, pero se puede volver a escribir, ¿no? De hecho, ¿cuántas novelas se han escrito sobre la muerte del padre? ¿No? Y sin embargo, cada texto sobre el padre es único, singular, ¿no? La madre escribió un poema increíble sobre la muerte de su padre, Lamia, Mariana, la obra de Mariana, donde baila el ritmo de la música de su padre, donde recupera los objetos personales, son los ejemplos de eso, ¿no? Y sin embargo, cada texto es singular, ¿no? Bueno, para terminar, a mí me gustaría decir unas palabras sobre el título de la mesa, porque es un título muy pícaro, muy perspicaz. No para eso. Por supuesto, yo creo que nadie pasa desapercibido ese título. Porque bueno, ¿qué pasa con la doble vida? La doble vida es en general algo condenable, ¿no? Es algo que ocultar. Supone que hay una vida oficial y una clandestina, pongamos, o que no, es no oficial, ¿no? Y lo peor es que en el imaginario se supone que la clandestina es la más interesante, la más emocionante, la más aventurera, y la otra es más institucional. Y sí, yo muchas veces sentí esa dualidad, ¿no? Esa terrible división de la que habla Bárbara Kazan, que se hizo, de hecho, muy patente cuando empecé a transitar otros géneros, cuando empecé a hacer talleres literarios, y de hecho, mientras escribía la novela, vivía como si estuviera robándole algo a mi vida oficial, ¿no? Como si estuviera siendo infiel a la sociología, realmente. Pero esa escritura me tomó por completo, por momentos no podía hacer ninguna otra cosa más que escribir
la novela, pero mientras escribía la novela volvía sobre la sociología, volvía sobre el ambiente académico, ¿no? Volvía a mi vida oficial en la universidad y lo hacía de la mano del personaje, de mi personaje, como si fuera otra persona, ¿no? O sea que ese desvío era una forma de volver también. Y después haciendo memoria para esta mesa me di cuenta de que, bueno, siempre tuve una doble vida, porque incluso, bueno, cuando empecé la carrera, ¿no? Cuando empecé a estudiar sociología, qué sé yo, al mismo tiempo estudiaba otro doctorado de francés y trabajaba de eso, entonces siempre tenía una pata acá y una pata allá, ¿no? O en el doctorado me fui de sociales a Juan, ¿no? Queriendo aprender, no sé, lingüística o discurso. Ahora mismo, ¿no? Me siento siempre entre disciplinas, nunca sé a qué congresos ir, me siento una socióloga medio trucha, una analista política no muy científica, una lingüista incompleta, y siempre estoy ahí tratando de hablarles a otros de otras cosas, ¿no? Y ahora, bueno, encima quise indagar en la literatura y trato de escribir ensayos, pero enseño a escribir tesis y les enseño las reglas, ¿no? del formato Chicago. Entonces, bueno, más que ubicarme en esa terrible división de la doble vida, preferiría pensarme en el borde, ¿no? O sea, en la frontera, en el punto en que se tocan esas dos formas de escritura, o esas múltiples formas de escritura, y en las ventajas, ¿no? Como dice Silvia Molloy, de ese estar entre, ¿no? Y creo que la gran ventaja es la posibilidad justamente de traducir, ¿no? Y de saber que lo que uno está diciendo está siendo dicho en otro lado, de otra forma, y en un punto lo que hay en común es que en todas las escrituras hay una conmoción frente al acontecimiento, ¿no? Frente a lo nuevo, frente a eso que irrumpe y que atraviesa las experiencias colectivas y singulares, ¿no? La política, los fenómenos sociales, políticos o personales. Así que bueno, para terminar solo quiero leer un fragmentito de Anne Carson de su libro Antigonic, que yo te dije un día que lo tenía que traducir, lo veía para vos, ese libro. Que en el capítulo La tarea de la traductora o del traductor de Antígona dice: no es que una quiera entender todo, ni siquiera entender algo, queremos entender otra cosa. Yo les confieso algo, si alguno de ustedes se caía, yo le iba a hacer la pena. No, ahora te voy a pasar. Vamos a hacer la institución. Bueno, voy a presentar a Tamara Tenenbaum. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y trabaja como docente universitaria, periodista, escritora y guionista. Publicó los libros Reconocimiento de Terreno, El fin del amor, Querer y coger, y Nadie vive tan cerca de nadie. Sus textos han aparecido en publicaciones como Anfibia, La Nación, Infobae, La Agenda, Revista Orsay, Los Ángeles Review of Books y Words Without Borders, entre otras. Fue una de las fundadoras de la editorial independiente Rosa Eisberg y que apuesta por la publicación de libros escritos por mujeres. Bueno, escuchamos, Tamara. Bueno, yo no traje nada para leer, en parte porque por algo que efectivamente pensaba decir y que me hizo pensar Sol, de hecho, que bueno, yo soy la menos académica de las personas que están acá, de hecho yo me fui de la academia, no me doctoré y todo indica que no lo voy a hacer. Nunca digas nunca, hay gente, qué sé yo, hay cosas peores, pero no, digamos, me fui y me fui con muchas ganas de irme. O sea, o sea, mi relación con la academia sigue siendo la docencia, que es lo que me gusta hacer, y es un lugar que me nutre para las otras cosas que hago y para mi vida en general. Me gusta estar cerca de los estudiantes, me divierte el aula. O sea, el aula es un lugar en el que me siento cómoda y entiendo qué estoy haciendo. Me pasó un poco que me fui un poco de la academia porque había lugares en que no entendía qué estaba haciendo, básicamente. Me hacía acordar un poco a ir al templo, ¿no? Yo vengo de una familia religiosa, era como, ¿qué estamos haciendo todos acá? ¿Qué es este teatro? ¿Quién se cree esto que estamos haciendo? ¿Alguien se lo cree o estamos todos haciendo teatro? No sé, es una pregunta que me sigo haciendo. Pero me hizo pensar mucho lo que decía Sol del acceso a un lenguaje y del acceso al lenguaje académico como algo democrático, porque eso es muy cierto. O sea, y creo que hay algo que a mí sí no me costó, que, a ver, todo se mueve, no importa.
a mí sí me costó, que son las instituciones, ¿no? Que justamente lo que hizo Sol es un halago de esa cosa institucional de la academia, que es que efectivamente hay reglas claras de entrada y de salida. Eso es igualitario y valioso. Pues también es muy expulsivo para ciertas mentalidades un poco más psiquiátricas, como la de uno. Entonces, es algo en lo que estoy pensando mucho últimamente, porque creo que en un momento en el cual hay gente que, o sea, en el momento político que estamos viviendo, ¿no? Y uno trata de acercarse a gente que piensa cosas. No sé si no largarlo. Quizás la largo y listo. Pero quizás para la grabación, pero no. Hacen ruido, ¿no? Hacen ruido. ¿Qué no lo hacen? No, es sin pila. Bueno, si quiero honesta. Bueno, pensaba que en un momento en el que estamos todos tratando de entender a los votantes de Milei, que cosa, una formulación de la que estoy en contra, pero no me importa, pienso que yo creo que tengo una ventaja, como que no comparto valores, contenido de los valores, pero comparto mucha mentalidad antiinstitucional desde chica. Lo que pasa es que yo sí creo en el valor de las instituciones, entonces yo trato de aprender a ser mejor, ¿no? Trato de aprender a adaptarme, pero como que entiendo que lo que a mí me resulta expulsivo es eso mismo que es valioso, que es las reglas de acceso igualitarias, ¿no? Es aprender un idioma, si lo hablas te quedas adentro, después destacar es otra cosa, hay mil cosas, pero hay reglas claras de acceso y controlables desde el interior de una comunidad, que eso es algo distinto de lo que pasa en la literatura, que tiene por un lado lo que decía Sol, de la cosa más arbitraria, del lobby si querés, pero yo creo que esa parte incluso no es tan importante. Esa parte parece importante porque uno llega y dice, ay, todos se conocen todos, son todos amigos entre sí. Pero el que no vende libros, no vende libros. Y ahí hay un misterio que nadie puede desentrañar. Como hace poco me acuerdo que le preguntaban a una editora de Planeta, Paola Lucantis, como decían, no, bueno, porque bueno, siempre, sobre todo sobre las escritoras mujeres, hay mucha sospecha de por qué venden libros. ¿Por qué? ¿Por qué alguien habría de comprar esos libros, no? Y decía algo así como, bueno, Camila Sosa Villada, y qué sé yo, y bueno, mucha sospecha. Y ella decía, si alguien supiera inventar otra Camila Sosa Villada, ya lo hubiera hecho, sería un gran negocio. O sea, si alguien pudiera inventar autores que venden, lo estarían haciendo todo el tiempo, que es lo que tratan de hacer y fracasan, digamos, ¿no? Lo que se vende o no se vende es un misterio que tiene que ver con la época, con alguna cosa personal, pero es una alquimia que todo el mundo quisiera tener y nadie tiene. Entonces, digamos que yo creo que, a diferencia de quizás otras posiciones, yo creo que hay algo virtuoso de eso. Creo que hay algo virtuoso de ese azar que a mí me gustó participar de eso. O sea, a mí me gustó entrar a jugar en esa competencia. Incluso con algún libro que se vende y otro que no importa. Pero digo, me gusta la idea de lo que genera ese azar. La academia por ahí no tiene que estar apostando a buscar cosas nuevas para seguir funcionando. Creo que hay un sistema de incentivos muy distinto. En cambio, bueno, una institución comercial como es una editorial, por más chica que sea, tiene que estar buscando cosas nuevas que conecten con la época. Y eso es un incentivo virtuoso. Después hay un montón de incentivos terribles, porque efectivamente si la época es terrible hay que sacar libros terribles y bueno, pasa de todo, ¿no? En el medio. Pero me parece que ahí hay una diferencia que es interesante, ¿no? Como los incentivos que se manejan en un medio y en otro, y que influyen en, digamos, las cualidades que se premian en un ámbito y las que se premian en otro, que son muy distintas. Y yo creo que por eso es difícil realmente como sostener una doble vida en serio. Yo creo que la mayoría de la gente tiene una vida de local y una de visitante. Son quienes pueden llegar a ser ejemplos de autores que, no sé, Zizek, qué sé yo, gente que juega de verdad en las dos canchas con toda naturalidad. Pero no hay muchos así. Es más bien escaso quien puede como relacionarse con el lenguaje de esa forma supermasiva y al mismo tiempo jugar el juego de la igualitariedad que te pide la academia. Yo creo que tal cual, hay algo ahí como que en un juego tenés que destacarte y ser distinto, y en otro tenés que integrarte a una comunidad, que a veces son cosas que son distintas y difíciles de compatibilizar en una vida, en un trabajo y en una voz. Creo que sí que todos nos beneficiamos de cierta hibridez. A mí
eso, el ámbito del aula me sirve mucho, ¿no? El aula universitaria porque es un lugar donde siempre digo lo mismo, es que el mundo se pone en pausa. Ahora justo fui a ver la película de Puan, que se la recomiendo mucho y me gustó mucho, y como que hay, digamos, toda la pregunta que se hace en la película es un poco la pregunta que estamos haciéndonos acá, porque, o sea, si bien los dos son académicos, digamos que tenés el protagonista que es un académico que se quedó toda la vida en Puan y que es como el heredero natural del titular, y etcétera, etcétera. Y tenés por el otro lado al que se fue a estudiar afuera, que es medio, también tiene un tipo de éxito de divulgación, como el que está más en el mundo y vuelve a concursar por un cargo desde ese lugar, ¿no? Entonces tenés como el que se quedó, y el que se fue, ¿no? Algo que funciona en cualquier ámbito, no importa, la universidad, lo que sea. Pero lo que me pareció que cuando uno habla del adentro y del afuera es bastante confuso, porque yo creo que a veces cuando se habla del adentro como una especie de torre de marfil o algo así, yo creo que justamente la gracia que tiene la universidad es que uno entra, cierra la puerta y por 3 horas puede fingir que es muy importante discutir una nota al pie de Parménides. Eso es algo que no tiene lugar en otro ámbito y no se puede hacer en otro ámbito. Y digamos eso, necesitas cerrar la puerta. Hay algo de la academia que produce eso, que produce que uno pueda cerrar la puerta y entrar a un lugar donde eso es importante por un rato. Y eso sí es religioso y es ritual, en un sentido que a mí me parece interesante, en un sentido que me parece valioso, que me parece eso, prácticamente espiritual, ¿no? Y que es muy nutritivo para quien escriba lo que escriba. Porque después cuando estás en tu casa escribiendo es distinto, realmente el mundo está más cerca. Yo creo que hay algo de la comunidad académica que permite ese aislamiento, ese jugar un rato a que nada más importa. También porque tenemos que estar con los teléfonos, estar en contacto con los alumnos, y los alumnos tienen que hacer preguntas durante 4 horas como si de verdad no faltara el tiempo. Eso es extrañísimo. Y uno les propone el tiempo que hay, uno dice, bueno, sí, nos vamos a quedar todo el cuatrimestre. A mí eso me encanta la UBA aparte, ¿no? Uno puede hacer lo que quiere, las universidades públicas en general. Como uno puede decir, ¿sabes qué? Vamos a discutir, por lo menos en la carrera que yo estudié, uno podía decir, bueno, toda la cursada va a ser una nota al pie de Parménides, no importa. Aprender filosofía antigua en otro momento de su vida. Y bueno, y entonces eso, uno puede proponer una temporalidad, uno puede hacer cualquier cosa y generar, o sea, creo que la paradoja es que el aislamiento genera un espacio de libertad que es necesario y que es muy, muy nutritivo para la escritura. Después a veces me pregunto cómo se les puede transmitir a los alumnos como cierta libertad en la escritura cuando uno después los tiene que hacer escribir unas cosas horribles. Yo trato que no lo hagan, pero bueno, o sea, creo que es algo que nos preguntamos mucho, es ¿cómo hacer para que efectivamente puedan escribir de una forma que no, o sea, creo que a muchos nos resulta muy, muy repelente, como cierta escritura académica que tiene muchas ganas de ser ciencia, quizás a mí más porque vengo de la filosofía y no de las ciencias sociales, pero como esa sensación de que en la imitación de la ciencia se quiere matar al estilo, como si el estilo tuviera algo como contrapuesto al saber, ¿no? Como si hubiera efectivamente una oposición entre la ciencia y la poesía, que entiendo que se puede haber sostenido en algún momento, y que entiendo que a veces se sostiene por razones políticas, ¿no? Por razones de búsqueda de financiación, ¿no? Estamos en un momento donde justamente todo lo que parece poético es espoleado en las ciencias sociales, es como parecer serio. Y la seriedad en un mundo solemne se entiende de una forma muy triste. Entonces, creo que hay algo ahí que es un problema, que además también viene, por supuesto, de la práctica anglosajona. Digo, uno no podría probar hoy un alumno que escriba como Derrida, ¿por qué? O sea, ¿cómo puede ser que uno lo sabe leer eso y después no lo pueda probar por escribir eso? ¿En qué mundo entra eso? ¿Por qué? Es extrañísimo. Y yo no tengo una buena respuesta, más que, bueno, los vericuetos de las instituciones. Hay que superar cursos honorum de gente que quiere que vos sigas haciendo lo mismo que ellos hicieron antes, ¿no? Y que no quiere que hagas algo que te haga más feliz, de ninguna manera. Entonces me parece que ahí hay algo que como comunidad, o sea,
eso, yo soy medio paria de la comunidad académica, pero bueno, primo que viene cada tanto y creo que como miembro periférico de la comunidad pienso que es algo que tenemos que estar pensando. Porque siento que la pregunta de cómo hacer, que también es otra pregunta que nos hacemos, de cómo hacer para que los discursos que se producen en la academia lleguen a otros lugares, bueno, está ahí. O sea, ¿por qué alguien va a leer textos que a duras penas nosotros queremos leer? Que a duras penas nosotros queremos escribir. No sé. Me parece que la respuesta no está en ir a buscar como una cosa de que vende en un sentido muy mercantil, sino que justamente las cosas que venden, yo lo veo, o sea, las autoras que para mí se están vendiendo en este momento, no sé, Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, son autoras que escriben lo que quieren escribir. O sea, creo que la conexión con el deseo es algo que está mucho más cerca de abrirnos al mundo y otros lectores que buscar algo muy estrambótico. Creo que a veces se trata de eso, de ver cómo reconectar nuestras... O sea, la investigación con el deseo, cuando efectivamente empezó por ahí. Nadie estudió sociales o humanidades por obligación, ¿no? Todo empezó por el deseo. Entonces es muy extraño que sea tan difícil conectar esa escritura con ese erotismo. Así que bueno, eso es lo que yo creo que es nuestro proyecto, por lo menos el mío. Aprecio. Pasamos entonces a presentar a Mariana Pérez. Mariana Eva Pérez, es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Literatura Romántica en la Románica. Es que hablaste tanto de erotismo, deseo, que bueno, me quedo ahí. En la Universidad de Constanz, Alemania, con una investigación sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia argentina del periodo 2001-2015. Es becaria postdoctoral del CONICET. Para el ciclo Teatro por la Identidad escribió sus primeras obras que fueron llevadas a la escena en Argentina, España, Bélgica, Francia, Bolivia y Escocia y publicadas en diferentes antologías. En 2008 estrenó de manera independiente Ábaco. En 2019 ganó el premio Germán Rosenbacher de Nueva Dramaturgia por Peaje. Publicó Diario de una princesa montonera en 2012 y El pasado inasequible en 2018. Este último con Jordana Blechmar y Silvana Mandolesi. Con una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos, ha participado en diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes. Y escribió Fantasmas en escena, teatro y desaparición, que es su última publicación de 2022 que es producto de su tesis doctoral. Bueno, te escuchamos. Gracias. Bueno, yo te voy a pedir a modo de machete tus preguntas. Sí, claro. Sí, porque yo avisé que hoy era un día muy complicado para mí, sí, claro, por eso estoy muy anteojos. Que era un día muy complicado para mí, y si es un día arruinado para mí, se lo voy a arruinar a todos ustedes. Lo voy a decir desde ahora, porque como que no, en serio, no puedo zafar de eso. Hoy es el aniversario del día que nos secuestraron con mi familia, con mis padres, a mí, mi mamá embarazada. Es el día que es el peor día del año. Y de pronto apareció como una especie de regalo inesperado esta mesa. Para hablar de algo que en general no le interesa a nadie. No, porque yo pensaba eso, ahora me entero que no, que hay todo este grupo y todas estas actividades que voy a empezar a seguir. Y bueno, nada, y este interés por esta idea de una doble vida, mientras yo escribía Diario de una princesa montonera en Alemania, trabajando como investigadora en la academia alemana, yo me sentía exactamente así, me sentía como que tenía una doble vida y que lo que yo estaba escribiendo era Frau Heid, en mi caso, la señora Heid, mientras la doctorante Pérez trataba de hacer lo suyo por otro carril. Y sí recuerdo mucho el temor al momento en que se publicó el diario. O sea, yo me fui con el proyecto de escritura del libro, me fui a Alemania, a la academia, a hacer mi doctorado, y ese primer año, la verdad, trabajé bastante más en el libro, creo, que en lo que
en lo que se suponía que tenía que trabajar. Estaba conociendo, iba a congresos, qué sé yo, pero de mi tesis no escribí nada, trabajé un montón, pero de mi tesis ni una palabra, y en cambio iba escribiendo el libro, transformando lo que había sido en principio un blog en un libro. Nunca fueron escrituras simultáneas, siempre fueron como, o escribía una o escribía la otra. Y recién en el momento, en realidad cuando terminé la tesis doctoral y la publiqué, mi tesis fue sobre, como dijo acá Luciana, sobre el teatro del periodo 2001-2015, puntualmente cómo aparecía la desaparición ahí. Y claro, para ese momento cuando terminé de escribirla y la defendí, 2019, ya estaba de vuelta acá, 2 pibes y un juicio de lesa humanidad después, o sea que me atrasé bastante. Y hacía un montón de tiempo que no escribía más teatro, y como que me sentía medio impostora, como cuando me seguían presentando como dramaturga y qué sé yo, y era como que bueno, y ahora después de toda esta tesis sobre dramaturgia, porque además yo me enfoqué en la dramaturgia por cuestiones súper pragmáticas, que era porque estando ahí en Alemania, justamente el espacio de lo que allá en la literatura es la romanística, que es la rama de la literatura en lenguas romances, a mí me iba a permitir investigar y escribir en español. No tener que apropiarme del alemán, que hubiera sido realmente imposible escribir una tesis de doctoral en alemán no teniendo el idioma antes de irme, tendría que haber sido en inglés, pero la verdad que a mí me parecía, yo quería después esto publicarlo acá y dialogar acá, porque mi tema de investigación era sobre Argentina, entonces para mí era lógico que tenía que ser en español, y la trampita que yo encontré fue que no fuera sobre teatro, sino que fuera sobre dramaturgia, que es como el patito feo, mal, o sea, dramaturgia no se publica, no se lee, el estatuto literario de la dramaturgia es muy problemático. A nadie le importa. A nadie le importa. Bueno, es una causa perdida más, yo la abracé, la hice mía. Pero bueno, después me sentía también un poco impostora como dramaturga, porque decía, bueno, pero hace 10 años que no escribo nada. Y ahí apareció el desafío y la invitación de trabajar juntas con mi prima, Laura Calaus, que también es artista y es directora y es coreógrafa, y volver al teatro después de la tesis, con las ideas de la tesis. Bueno, así lo pensé yo, obviamente no ella, para ella el desafío fue distinto, pero para mí era esto, volver con las ideas de la tesis a probarlas en la escena. Y de qué manera se podía... De qué manera yo tenía algo más para decir, pero ahora sí desde la escena, no tanto criticando cómo escribían teatro los demás o como la respuesta de los demás, sino, bueno, ya que sos tan viva. Bueno, y así apareció Antivisita, forma de entrar y salir de la ESMA, que es una performance en la que yo pensé que además, y retomo esto de si son si hay doble vida o son múltiples vidas, ¿no? Porque de pronto yo ahí me descubrí haciendo algo que nunca pensé que iba a hacer y que no estaba originalmente como parte del proyecto, que era poner el cuerpo. Como performer. Yo tenía una pequeñísima formación teatral, que yo me la había tomado como estudio teatro para poder dar herramientas a las actrices y los actores del texto, digamos, como parte de mi formación como dramaturga. Nunca me he imaginado, no soy actriz. No soy actriz, de hecho, pero la performance es algo que permite descubrir que es una forma de comunicación también de la ciencia, súper accesible y que está como ahí nomás, estamos como muy cerca de, o sea, esto que estamos haciendo está un pasito de la performance, es agregarle, bueno, la noción de que estamos haciendo algo del campo de las artes escénicas, es mirarlo desde ese lugar. Y bueno, digo, esto nos queda muy cerca como formato. Entonces descubrí que podía, que así como yo había investigado desde lo teórico la cuestión de los fantasmas, mejor dicho, la representación fantasmal o espectral de la desaparición, o cómo lo espectral de la desaparición podía aparecer en el escenario de una manera mucho más clara y evidente, y que yo la podía analizar de una forma que no estaba apareciendo en otras narrativas sociales donde quedaba de costado. Al mismo tiempo encontré, ahora haciendo la obra, encontré realmente como una traducción a otro lenguaje que por un lado permite hacer mucho más accesible lo que investigué, que el libro, que yo estoy contenta con el libro, pero es un plomo, digo. es un plomo académico, digo, y a pesar de que realmente para mí siempre fue una preocupación muy grande cómo escribir
cuando escribo artículos científicos, ¿no? Que realmente, que no sean como los artículos que odiamos, por favor, que se puedan leer, que sea lindo de leer, que haya pasión, que haya sangre ahí. O sea, yo tengo, encima es un tema que te atraviesa, ¿no? Entonces, como, bueno, cómo calibrar dónde le pones pasión y dónde, ¿no? Obviamente tratás de argumentar y de presentar tus ideas, ¿no? Como objetivas. Pero bueno, como nada, sometidas, ¿no? Al escrutinio de los colegas de la comunidad académica, bla, bla, bla. Pero a pesar de todo eso, siempre fue una preocupación para mí cómo escribir bien. Pero además de eso, me doy cuenta que estoy dejando cosas abiertas. Perdón, pero es lo menos malo que me puede pasar hoy. Lo peor era que faltaran. Decir la verdad, la que vos pensabas que iba a faltar era yo. Pero ya estoy acá, con lo cual eso ya es un montón. Soy yo. Bueno, y en realidad lo que fuimos encontrando con Laura y con la incorporación de un tercer performer que además viene también de la academia, que es un antropólogo y que viene de estudiar las diversidades religiosas y de hacer su tesis doctoral sobre una escuela espiritista, porque encima encontramos como excusa perfecta con Laura, nuestra bisabuela en común espiritista, con lo cual estaba todo servido para una obra que trate sobre cómo tratamos de entablar una comunicación con los muertos y en particular con estos muertos, que son nuestros muertos comunes de todos, de las tragedias nacionales que nos atraviesan. Bueno, y así como estamos encontrando entonces este dispositivo que hoy nos permite de alguna manera celebrar rituales de duelo colectivos extrañados, un poco juguetones, no hacemos espiritismo de verdad, eso llevaría muchos encuentros, prácticas, pero nos asomamos a ese mundo, jugamos un poquito a que lo hacemos. Y al mismo tiempo otra cosa interesantísima que está pasando y que me va de la mano también con la investigación, pues yo lo que encuentro, a mí de pronto la escritura creativa me viene a rescatar del horror de lo empírico con lo que estoy lidiando, ¿no? A pesar de que yo no investigo sobre los fenómenos empíricos de la dictadura porque no podría, o sea, sí podría, pero no podría. Yo le entro por las producciones culturales que hablan del tema, que es donde yo encuentro, por un lado, como les decía antes, una ampliación del repertorio de temas, de figuras, y por otra parte encuentro belleza y se me hace soportable, y encuentro que en los trabajos de compañeras y compañeros que escriben sobre estos temas también, encuentro hasta consuelo, si quieren decirlo así. Entonces es como... Es un lugar interesante por donde entrar. Entonces ahora, en paralelo con la investigación que estoy desarrollando actualmente, que es sobre las producciones justamente artísticas, pero no de hijos e hijas, yo no quiero pensarlo más así, sino de las infancias afectadas por el terrorismo de Estado en ese momento, y entonces qué aparece en la literatura, en las películas, en las obras de teatro, en performance, de las propias afectaciones en el propio cuerpo de los niños y niñas que estábamos ahí en todos lados, en las casas, en los campos, en el exilio, en todos lados. Entonces, como es un tema cada vez más festivo lo mío, cada vez mejor, porque ahora encima todo el horror ahora es sobre el niño. Porque soy mamá, tengo niños pequeños, o sea, todo mal. Entonces, de pronto es muy loco porque también la antivisita se está convirtiendo ahora en un dispositivo que me está acompañando también en esta nueva etapa de la investigación. Y así como desde lo teórico yo trato de descubrir y visibilizar a partir de pensar en las infancias afectadas de muy diversas maneras por lo que sucedió, trato de hacerle lugar a otras historias y a otras voces, eso la antivisita también está posibilitando que aparezca la historia justamente de mi prima Laura, que no es hija de desaparecidos, pero que tiene su propia biografía también muy marcada por esta historia y justamente como velada por el hecho de que sus viejos sobrevivieron. Entonces parece que tiene menos derecho a decir algunas cosas, un poco como en el cuento, uno de los relatos que están en Todas nuestras maldiciones se cumplieron, que es el del sueño, ¿no? Donde releí hace poco el libro de Tamara, donde aparece esta idea como, pero si fuéramos hijos de desaparecidos, podríamos hacer tal cosa, tal otra. Bueno, entonces hay esta cuestión de que
Y la activista 1, ya se la puede llamar así, un poco toma esto de que hay algunas autoras que hablan de hipervíctimas, ¿no? Como que los niños nacidos en cautiverio, los niños nacidos en la ESMA, bueno, son como el horror total, o sea, porque realmente de esos niños vamos a decir que eran terroristas, o sea, es como también hace caer el velo de estos discursos, ¿no? Pero era como, bueno, tomar un poquito como excusa esta figura por ahí más conocida para empezar a hablar de otras cosas. Entonces a mí me entusiasma un montón la manera en que está apareciendo en la Antivisita 2 esta otra historia que hasta ahora Laura no la había explorado. Ella nunca trabajó desde lo biográfico en todo su trabajo como artista teatral. Ella va a decir que no hace teatro, pero sí. Yo también está acá. Bueno, eso con respecto a esta escritura teatral, que miren qué patito feo que es la dramaturgia, que no habíamos mencionado antes la Antivisita, ¿no? Y qué loco para nosotros también me parece en esta cuestión de las múltiples vidas, esto de la aparición del cuerpo, de poner el cuerpo, de una escritura que ponga más en juego el cuerpo. Bueno, no sé, yo podría terminar contándoles algo que me está pasando ahora y que tiene que ver con un proyecto de escritura actual, pero no sé qué interés tiene y no sé si los vengo respondiendo las preguntas o no. No importa. No, bueno, como les decía antes, me pasaba, es re autorreferencial lo que digo y bueno, no importa, sigo. Como les comentaba, como que la princesa montonera, el personaje de este libro, y la investigadora que estaba en Alemania tratando de hacer el doctorado, que yo no tuve un taller de escritura de la tesis, nada, era como todo muy así, más a ciegas, y encima como con la academia de otro país, con una cultura que es diferente, y no estaba para nada claro para mí lo que tenía que hacer hasta el momento que la entregué. Entendí lo que tenía que hacer en el momento que la entregué, era como la frase del peine y la experiencia, ahí aprendí, claro, sí, era esto, bueno. Eso y la princesa no fueron simultáneos, pero ahora sí estoy inmersa en un proceso que sí es simultáneo en el sentido de cuando trabajás con los dos documentos abiertos al mismo tiempo, así de simultáneo. Y que tenía que ver también nace de un fracaso. Nace de un fracaso de un artículo que no pude escribir mientras trabajaba para un proyecto que investigó las memorias digitales del caso Ayotzinapa en México. Y entonces me asomé un poco a todo el mundo de la antropología forense, pero en la crisis forense y de desaparición actual en México, ¿no? Y bueno, ahí me quedé muda. Fui a Guadalajara, entrevisté a algunas personas ahí, un poco de manera exploratoria, porque en realidad yo estaba con una beca por otro tema. Jalisco es actualmente el estado que tiene más cantidad de desapariciones de todo México, pero igual México, igual no vamos a hacer el ranking porque todo es un desastre terrible lo que está pasando en México. Y de pronto ese artículo que no pude escribir se empezó a convertir en una novela. Protagonizada por una antropóloga forense que ya no puede más lidiar con esto que le está pasando. Y apareció esto como... y donde me parece que lo diferente, en relación a la Antivisita, en relación al diario de la princesa montonera, es la ficción. Y eso sí, lo traigo como algo que por lo menos a mí en este momento, que no sé cuál es el interés y la utilidad que tiene contar estas cosas, pero bueno, me permite como seguir transitando mi investigación actual, no esa investigación que quedó pendiente y que ya no sé si la voy a terminar, ese artículo que quería escribir y que tenía que ver directamente con las nuevas formas de disposición y de eliminación de los cuerpos, o sea, realmente me tiene algo muy escabroso. Y las formas de esta mágica en que esto va encontrando su lugar de pronto en una novela y en una ficción, y si en algún momento, esta era una de las cosas que me habían quedado colgadas del principio, si en algún momento a mí me daba miedo
publicar Diario de una Princesa Montonera, la primera edición del 2012, mientras hacía el doctorado, porque decía, bueno, ahora nadie me va a volver a tomar en serio. Así, directamente, ahora nadie me va a volver a tomar en serio. Bueno, les cuento que es un miedo que se reedita, en parte, con lo que estoy escribiendo, porque también ahí van preocupaciones teóricas que no encontraron nunca lugar en un artículo. Preguntas sobre los cuerpos de las víctimas que estamos vivas, sobre nuestros cuerpos, intuiciones, molestias, incomodidades, que de pronto la ficción va haciendo posible que eso se despliegue. Y finalmente, para terminar de agradecerle también a la otra casa, a la academia, ese miedo que yo tenía estaba totalmente infundado, porque realmente me parece que si hay un lugar donde podemos ser raras y donde podemos ser locas y llevar esta doble vida y que no seamos por eso sospechosas, me parece que justamente es la academia, porque yo encuentro esto como democrático, donde si la obra está buena y la novela está buena, se van a sostener y van a ser objeto de una crítica entre pares y no de un prejuicio. Yo encuentro que me cobija mucho más la academia que el mundo de los derechos humanos, del cual yo salí desterrada, y que acá yo encuentro con quienes también tener estas discusiones que me enriquecen y que alimentan el laburo. Así que bueno, para mí es una doble vida que es feliz de alguna manera, que si no existiera esa otra vida, la número uno, la que me da de comer, no sé, en mi caso no sería, creo que no sería posible si no existiera en paralelo la escritura creativa, pero esto, siento que la casa de todo, de las dos cosas, de alguna manera siento que es la academia la que me contiene. Bueno, eso. ¿Escucha? Sí. Muchas gracias, Mariana, por todo. Bueno, haber venido en este día tan especial para vos. Gracias por estar. No sé si tenían ganas de hacer alguna pregunta o ustedes. Yo tengo así rapidito, que es que algo que me parece que faltó en la presentación y que las tres comparten es que son grandes tuiteras. Entonces, como quizás agregar ese registro a la conversación, porque uno me parece que siente que las conoce un poco más porque las lee y esa cosa que genera las redes, como agregar eso. Tenía algo para decir sobre Creo que es compartido por nosotras mismas, o sea, nosotras también nos conocemos mucho más de Twitter que de la vida real, y es muy lindo, muy especial estar compartiendo esta mesa justamente por eso, porque es tener esa oportunidad de hablar en vivo, sí. Totalmente, yo a las chicas las conozco por Twitter, he tenido mucho diálogo por mensaje directo y creo que pocas veces nos vimos en vivo. No, Twitter es otra voz también, ¿no? Bueno, ayer en la mesa de divulgación vino la Inca, que es una experta, ¿no? Y ella hizo un tratado sobre los géneros, ¿no? De divulgación. Yo elijo tal género, ¿no? Muy pensado, qué voz construir ahí, cómo mostrarse, cómo polemizar. Yo personalmente no me siento para nada experta en eso, pero es un espacio también muy democrático, ¿no? Con todo lo violento que tiene y con todo lo tremendo que es. Es tan violento como todos los demás espacios democráticos en el fondo. Una arena pública, ¿no? Es exceso siempre, no puede ser interés, señora. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, comentario? Yo tengo más. Bueno, primero que lo de Mariana siempre me parece como desde el campo de la academia, desde la lectura, nada, como una persona que abre caminos, desborda por todos lados, así que nada, si es un día difícil y lo que sea, que te lleves como que para los que te leemos siempre es como nos rompe la cabeza, nada, es muy diferente y donde parece que no hay esto de la exigencia de la originalidad de la academia o lo que puede ser como, bueno, también la originalidad en el arte,
o sea, no sé, sin querer, queriendo, lo que sea, pero, o sea, siempre desborda lo que haces y me parece que nos alimenta un montón en un momento re desesperanzador. De golpe hiciste este doblez por lo de las infancias, o sea, nadie la vio, él estaba ahí, vos lo viste, le pusiste un nombre, nada. Me parece que está bueno, nada, como decirlo, porque nada, estás acá, no fortuito, me parece. Y después una pregunta por ahí más para Tamara, en relación al pasaje del libro El fin del amor a la serie, que hay como algunos elementos que me parece, o sea, no sé, preguntarte cómo manejaste, no sé bien cómo fue ahí con la guionista y todo eso, pero... En esto soy yo. Ah, perfecto. No, porque hay una adaptación. Somos dos. Ah, ok. Bueno, más todavía, entonces tenés que responder. No, algunos elementos que yo voy a poner una palabra que seguro es totalmente injusta, pero es la que me sale, que como un poco casi pedagógicos, Sí, ¿no? totalmente. Digamos, Sí. y cómo tomaste ciertas decisiones en relación a ese registro, ¿no? Digamos, de pasar de algo por ahí muy de un lenguaje más de militancia o de ciertas ideas muy núcleo, bueno, de nicho, ¿no? Y como, ya que estamos con la cosa de la democracia que se ve que nos tiene ahí en el colegio, democratizando un poco eso y bueno, llegando por ahí a otros públicos y cómo al mismo tiempo no pasarte de rosca, ¿no? Con la cosa, sí, bajada de línea. Sí. No sé, yo creo que con esas cosas es como... uno se maneja con cierta intuición, ¿no? Como después sale o no sale y uno no es el juez de eso. Yo más que instancia pedagógica, o sea, de hecho, es como una lucha que uno tiene siempre con las plataformas. Y la review número 1 siempre no se entiende. Ellos siempre quieren que expliques más. Para ellos nada se entiende. Y bueno, y obviamente uno no quiere explicar todo. Y a la vez tampoco hay ningún goce, o sea, me parece que yo no tengo ningún goce en hacer ningún proyecto que sea solo para mis amigas. O sea, a mí me gusta pensar, siempre empiezo pensando en que lo quieran leer mis amigas, pero después mis amigas, convengamos que son un grupo socioculturalmente bastante uniforme, o sea, como y económicamente uniforme, y etcétera, etcétera, y tampoco tengo ningún goce en que solo sea accesible a 4 barrios de la capital federal lo que uno hace, ¿no? Entonces me parece que ahí uno termina queriendo, sin queriendo, parándose a veces en un lugar un poquito más pedagógico. Pero, o sea, bueno, para mí es ir calibrando entre no subestimar al espectador y al mismo tiempo... Sí, al mismo tiempo hacer una obra que se sostenga sola, que no haya que... Digamos, porque me parece que también ese es el tema. Como, bueno, si alguien se sienta a ver esto, ¿tiene ganas de seguirlo viendo? No puede ser que tenga que ir a buscar necesariamente otra cosa. A mí cuando era chica me acuerdo que mi mamá siempre me llevaba mucho a museos, yo compré mucho museo, y me encantan los museos. Una cosa que me molestaba cuando era chica del arte contemporáneo, de grande lo entendí más, igual todavía me molesta, pero no entiendo, esta obra si no tuviera el cartelito al lado que la explica, no es nada. Que yo decía cuando era chica, ¿no? Y hoy entiendo que el arte contemporáneo puede dar una búsqueda de eso. Todavía creo que una serie no puede necesita un cartelito al lado. Entonces, como que ahí hay algo de, bueno, el proyecto tiene que explicarse a sí mismo de alguna manera y a veces eso implica una vocación más pedagógica, que para eso lo bueno para mí de los proyectos audiovisuales es que son colectivos. Y entonces ahí te sirven las propias actrices, porque las actrices te preguntan cosas y dicen, pero este texto, ¿quién dice esto? O sea, como que decís, bueno, si vos no lo podés decir porque vos no lo entendés, vamos a cambiar. O sea, no está funcionando si vos misma no lo entendés, que lo estudiaste, te lo pasé hace 3 meses, lo estudiaste y lo viniste a ensayar. Entonces, ahí las actrices, toda la gente que está, la continuista también, o sea, en nuestro caso aparte de un equipo muy femenino, y después también, bueno, me parece que también hay una... Para mí es importante, como cuando trabajas en un registro masivo, bueno, elevar el nivel, o sea, y entonces sí, uno no quiere explicar cosas, pero por otro lado, yo creo que hay una responsabilidad de las cosas que circulan, no de que tengan que tener buena conciencia, para nada. Pero sí pensar, bueno, ¿en qué conversación quiero participar? Y sobre todo pensando en que todavía en las plataformas en América Latina, la verdad que son muy machistas, en el sentido que yo pensé que cuando saliera mi serie iba a haber como un boom de series de chicas en América Latina y no pasó. O sea, ni siquiera por razones comerciales, es muy raro. O sea, como que afuera, decir Fleabag y 150 más, y acá no pasó nada de eso.
porque creen que el público latinoamericano no quiere ver eso. Entonces, me parece que, bueno, obviamente te terminás ocupando una responsabilidad de representación que es injusta y siempre insuficiente, porque al fin y al cabo igual sí, los personajes no son unas chicas que viven de clase media, más o menos, y no puedes inventarles muchas más cosas, digo, tampoco vas a andar armando un casting de Benetton solo porque sos la única serie de chica que hay, pero te das cuenta de que terminás teniendo esa responsabilidad porque efectivamente se sigue subestimando mucho la audiencia. Entonces en algún punto tenés que hacerte cargo de esa responsabilidad. Eso. Sí, si no hay más, no hay más preguntas, bueno. Obviamente agradecerles, fue un placer escucharla, especialmente a Mariana por haber accedido a venir en este día. Lo consideramos un gesto muy valioso. Empiezo por una curiosidad, que es que somos mujeres, y esa fue una decisión que tomamos y de la cual estamos muy orgullosas. Pero también fue muy impactante que el público seamos todas mujeres. No tengo ninguna reflexión sobre eso más que tirarla, como se tira, como siempre digo, una moneda a la fontana de Trevi y ver qué pasa, digamos, si alguien puede pescar, digamos, cuál es la razón por la cual estamos en una mayoría muy abrumadora de mujeres de un lado y del otro. Y lo que sí quería, la verdad que fue inesperada la reivindicación de la academia, digamos. Para mí es una vuelta que nos resulta interesante porque nosotros empezamos la jornada siempre criticando, ¿no? Nuestro primer gesto fue criticar la escritura académica, que no se puede, que no sé, que no pensamos en un público más amplio, ¿no? Después partimos de la idea de que no era un tema de reflexión, después dijimos, che, nuestros colegas sí están preocupados por este tema, pero quizá no había espacios para la conversación sobre estos temas. Esta última vuelta de tuerca de cierre reivindicador de la academia, la verdad que es maravilloso, inesperado, nos da un poco vuelta a todas las premisas de las que partimos, pero sí me quedo con la curiosidad de cómo es ese otro mundo. Entonces, yo que no lo transito, digamos, lo más cerca que estuve fue la crónica, digamos, cómo es ese mundo literario, esa la doble vida, ¿no? Esa otra vida más que supuestamente es más atractiva, más interesante, más que no resulta tan democratizadora. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué al final la doble vida queda alojada del lado de la academia y no del otro lado? Digamos, esa es un poco la pregunta con la que me quedo, la inquietud. ¿Puedo sumar, perdón, una cosita a lo que quiero contestar un poco a lo que dice Luz, porque yo estoy contando justo otra perspectiva? Para mí nos rechazaron los varones, o sea, todos los varones que invitamos, creo que no. Para mí en realidad la pregunta es porque abandonan. No, digamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieren participar? O sea, no quieren, no pueden, o no les parece valioso este tipo de no, en 2021 era pandemia y tuvimos más presencia masculina, pero en esta oportunidad yo creo que se nos cayeron muchos hombres y me pregunto si es que les parece importante. Ahí hay un hombre. A ver, ¿qué pensabas? Amigos. Yo creo que en algún punto fue deliberado, en otro punto fue que resultó. Entonces ahí yo me quedé con la inquietud de que nosotros generamos un espacio de conversación que al final se feminiza. Entonces, ¿qué significa? No tengo respuesta, ¿no? O sea, significa que no les importa este intercambio, que no es valioso o redituable. Digo, en el ámbito académico está mucho. Hacen un montón de cosas no redituables. Bueno, no sé. Para mí no es por ahí. ¿Cuál será la respuesta? Y también yo me quedo con, como yo si no soy la menos doble vida del grupo de estas jornadas, soy la más académica y la que está más preocupada, porque Tamara hablaba del deseo, y es verdad, o sea, yo estudié sociología por deseo, leí con placer los clásicos, los contemporáneos. Yo doy metodología de la investigación, que es una materia aburrida, pero es creativa, ¿no? Enseñar a investigar es buscar la creatividad, es decir, bueno, a ver cómo me las rebusco para agarrarle a este objeto de estudio y volverlo empírico, volverlo científico, con muchas comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que después cuando vamos a la escritura se nos muere, se nos muere todo eso que es creativo, placentero, que el deseo, digamos, hay algo ahí que todavía no está resuelto y no tenemos que resolver nosotras, pero bueno, no, tampoco tienen que responderlo ustedes, pero más lo tiro como al aire, como reflexión también de estos días que fueron súper interesantes. ¿Se puedo contestar yo? Ahora sí. No, primero no sé por qué el micrófono. A la pregunta de Lu, de
qué es lo que pasa del otro lado. Yo tengo una especie de doble vida y, digamos, la literatura es como siempre lo prohibido, como decía Sol, un poco eso, ¿no? Siempre me encantaría dedicarle más tiempo, quisiera, o sea, escribir una novela para no escribir la tesis de doctorado, básicamente. Por eso, me siento identificada. Ya se fue Ariel, así que escribí una novela diciendo, bueno, no, después voy a volver, no sé qué, nunca más volví. Pero sigo bastante inserta en la academia y hago con investigación, podríamos decir, mucho menos que ustedes, mucho menos tiempo le dedico, también hago gestión, o sea, bueno, tengo triple vida, no sé. Pero siempre tengo esa fantasía de, bueno, voy a volver, tengo que tener tiempo. El tema es que los escritores tienen que pagar su tiempo también para escribir, digamos, tampoco sé si en general tienen una doble vida, tienen una doble vida de eso. Claro. Sí o sí tienen que de tener eso somos realmente muy pocos, hay que tener mucha suerte. No, esa cuestión, para mí por eso es un mundo menos democrático porque está más atado al mercado, la verdad. O sea, sobre todo en Argentina, donde la investigación todavía tiene más relación con espacios estatales y no tanto con universidades privadas, y en cambio el mercado editorial es puramente privado y puramente atado a las leyes del mercado. Es igual de democrático que el rock, o sea, nada. El que puede vivir de eso es el que tuvo suerte. Entonces me parece que hay algo que tiene que ver con eso, con lo que decía ella, el tiempo. Sí, hay muy tiempo poco que pagar. Claro, también los escritores sí o sí tienen que tener una doble vida, tienen que trabajar de otras cosas, sí o sí, no hay otra posibilidad, salvo muy poco, como decía Tamara. Entonces a mí siempre fue como ese lugar de lo prohibido. Lo que siempre me pregunto es, bueno, ok, yo mañana decido, no sé, vivo con unos pedos, no sé, veo cómo me arreglo económicamente, dejo cosas y me dedico a eso. Me pregunto si tendría el mismo sabor que tiene cuando decís, bueno, estoy engañando a la academia, que además cuando lo conté, como diciendo, te estoy engañando, como si me contaras un novio que estoy plena, che, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. Estoy haciendo, y todos, ¡ay, qué bueno! O sea, la gente me felicitó más que cualquier cosa académica que haya hecho, o sea, la gente estaba más contenta por eso. Entonces también me preguntaba qué es lo que está pasando con nuestras producciones académicas, que digamos, tenemos que siempre mirar al otro lado, pareciera como que, los escritores, qué bueno. Y no sé, capaz que, no sé cómo es, porque yo tuve esto y después siempre me cuesta volver a escribir literatura, digo, bueno, ¿cómo es también si estás hace tanto tiempo? También hay escritores que, bueno, que también se dice mucho eso de se repitió, o porque la editorial le pidió, o porque tiene que sacar un libro una vez por año. Entonces digo, también por ahí el lugar del deseo no siempre está tan presente, ¿no? Depende. Yo lo pensaba también porque, viste que también nos pasa que les interesamos muy poco a los escritores. Sí, a veces que hemos intentado armar cosas con escritores, en general, y de hecho la mesa de edición también surgió un poco como una mirada, nosotros dispuestos a una autocrítica, y del otro lado hay como a veces como si generáramos muy poca pasión nosotros, pero tenemos cosas valiosas para leer. Lo que hay son resentimientos cruzados. Lo que hay son eso, o sea, porque, digamos, el que viene con un desinterés para mí, porque en cualquier caso, o sea, si sos escritor te tiene que generar curiosidad si no sabes qué es. Si te genera especialmente desinterés es porque hay algún resentimiento cruzado, así como hay gente que siente que no en la literatura y entonces le tiene resentimiento a los escritores, lo contrario también existe, y no me recibí le tengo resentimiento, todo eso existe, a veces es muy pequeño, es todo muy niño para mí, son resentimientos cruzados de áreas que están demasiado cerca, ¿no? Antes hicimos las pequeñas diferencias de toda gente que a los 20 y pico circulaba por los mismos ámbitos y a los 30 o 40 eligió uno. Entonces ahí me parece que hay unas guerritas que son luchitas de reconocimiento muy chicas, pero que terminan siendo... O sea, me parece que el desinterés viene ahí porque yo lo pienso como alguien que hoy no ejerzo la académica más que dando clases. No publico papers, no voy a congresos, digo, no estoy en ese ámbito. Y sin embargo, me invitan voy, porque qué sé yo, si uno es escritor, todo más o menos le interesa. Y cuanto menos sepa del tema, más voy. O sea,
Me parece que si, no, si genera más rechazo que curiosidad es porque hay cosas pasando. Decirte una cosa respecto a eso y después las dejo, prometo no hablar más. Pero es que me quedé con... cuando vos decís, bueno, esto sí, comparto esto de los sentimientos mutuos, pero vos, digamos, en tu libro, usás un montón de citas teóricas, digamos, te nutrís muchísimo del conocimiento acá. Eso es una de las cosas, es muy destacable y lo usás de una manera en la cual, digamos, no es nada pesado, no es nada denso. Si querés las podés pasar a hablar con Lu, ahí una compañera, hablamos de esto. Sí, no, a mí que son herramientas, o sea, es efectivamente mi primera lengua y son mis herramientas y las uso y me encantan, o sea, y de hecho, cuanto más, o sea, me gustan mucho todos los autores híbridos que efectivamente hacen cosas. A mí lo que me resultó más exclusivo cuando era chica, sobre todo, es bueno la institucionalidad. Creo que son dos cosas distintas, los saberes que se producen en la academia y el tipo de estructura institucional que genera. Son dos cosas muy distintas y de hecho me parece que es importante acercarle a la gente cosas y estar pensando en cómo acercar esas cosas y que muchas veces eso, incluso la estructura de la academia hace más difícil acercar de lo que lo facilita. O sea, creo que hay cosas problemáticas ahí, pero en términos de, o sea, yo sigo leyendo, por ejemplo, las novedades de filosofía, sigo estando al tanto y siguen pareciendo importantes. Creo que en ese sentido hay algo como también tiene que ver con el tiempo y el dinero. Yo no sé si sienten ustedes que, por ejemplo, los académicos anglosajones van siempre sacando libros que puede leer el público general, porque es algo que en sus instituciones se prende. En cambio, un académico en Argentina sabe que ese tiempo no se lo premian en CONICET, no se lo premian en las cosas que necesita para vivir. Entonces ahí también hay un problema de incentivos para que se produzcan esos libros hermosos que digamos que por ahí no es que lo lee alguien que no lee nada, pero sí lo lee alguien que es de otra disciplina, sí lo puede leer alguien que no sé, digamos, esos libros que cruzan un poco la frontera de la universidad, pero que tienen muchísima formación universitaria y que no podría escribir una persona que no la tenga. Digamos, me parece que hoy tenemos para mí un problema también de incentivos ahí, es que los académicos no tienen incentivos para producir para afuera, porque no se los premian y ese tiempo tienen que estar usándolo en publicaciones que sí vayan a contar cuando tengan que volver a concursar o cuando tengan que cambiar de categoría. Digo, me parece que ahí hay un problema, pero definitivamente no es un problema que tenga que ver con la producción de saber, es un problema que tiene que ver con la reproducción de la vida y el pago de los salarios, nada más. Sí, yo pensaba también en el peso, ¿no? de las instituciones, el peso de las reglas, y también en relación con lo masculino y lo femenino, ¿no? También se ve en la literatura del yo algo de esto, como que hay una literatura, digamos, muy masculina que es como monumental, ¿no? O sea, como esta cosa, Frances, la novela, la gran novela americana, el novelón, que es un proyecto muy masculino, o sea, es como una cosa de construye una familia, construye un edificio, construye una gran novela, y las mujeres estamos en lo chiquitito, el fragmento, lo subjetivo, ¿no? Y supongo que también en la academia algo de eso puede estar pasando, ¿no? Como esta cosa de grandes proyectos monumentales, que quizás son más masculinos y quizás los hombres no se permiten, ¿no? Como romper algo de eso y las mujeres estamos pensando más en eso, no sé. Pero hay algo de época, me parece, definitivamente en el lugar, digamos, que está teniendo la subjetividad y estas preguntas que nos hacemos, y en las editoriales además se ve, lo veíamos en la mesa de edición también, las editoriales están queriendo también textos más blandos, textos accesibles, porque quieren vender, pero porque también, ¿no? Buscando lenguajes menos rígidos, creo que también hay algo de época en eso, ¿no? Y también tenemos colegas que escriben en ese tono, tampoco cada vez hay más para mí que escriben en... Sí, no, y después que CONICET es una amansadora, o sea, hay que decirlo, es tremendo, es una cosa que te quita el alma, llenar formularios y estar todo el tiempo teniendo que cumplir con la cuestión hay algo de la burocracia también que aplasta todo. Es algo como muy lineal de a qué se le asigna valor y a qué no, que tomarlo, ¿viste? Si es traducible, si traducen una línea de Sigeva, lo hago y si no, no. Porque no tengo tiempo, porque mi tiempo es limitado, porque no tengo tiempo para hacer todo lo
lo que quisiera. Sí, hay algo ahí un poco... Además en Argentina tenemos el mercado, porque yo pienso en Estados Unidos, en académicos que después sacan unos libros que son re ambiciosos, pero además, bueno, no importa si en la universidad no se lo premian porque se venden un montón, el mercado es mucho más chico, no es un lugar donde es fácil vender como, por ejemplo, si vos hicieras un super libro sobre la memoria del kirchnerismo eterno y qué sé yo, pero como accesible pero eterno, ¿no? No sé si sería vendible en Argentina, a pesar de que sea un tema súper interesante como, y súper actual, lo que quieras, pero hay algo como de cómo funciona el mercado que es chico y que está deprimido, que hace que entonces no es que uno pueda, bueno, branch out, como hacen los gringos. Entonces me parece que sobre todo es un momento en el cual muchas decisiones creativas están condicionadas por lo material. Y después me quedo también con esta idea de que no te tomen en serio. Yo creo que hay algo de que no te tomen en serio, es un miedo, es terrible. O sea, Y es un miedo muy feminizado. Exacto, hablando del género, y como, ay, o sea, lo poquito que logré, y si logré algo de legitimidad y una voz de autoridad en este tema, y ahora lo voy a derrumbar porque me voy a poner a escribir sobre una cosita de chiquita que no le importa, no sé, es muy terrible eso, ¿no? Como que hay que conectarse con eso y está bueno decirlo también en voz alta, ¿no? Quería, perdón, me hace un poco de referencia, pero en relación a lo que decías, lo que decía Sol, pensé sí, quizás es muy autorreferencial, pero si en mi caso no hay, quizás no hubo un deseo originario de escritura y la academia fue el modo de vehiculizar ese deseo. Y esas reglas, que a las personas que somos inseguras, bueno, nos ayudan, es un vehículo quizás de expresión de ese deseo. Y después en términos disciplinares, y digo, traigo lo masculino, yo conmigo con un doctor en filosofía, y me doy cuenta que creo que hay algo disciplinar porque la relación con el lenguaje es muy distinta. Yo digo, no sé, justo esta cámara y están ustedes, y digo, estoy comparando lo que las conversaciones que suceden en mi hogar, pero siento que nuestra formación fue mucho más rígida en la relación con el lenguaje y al mismo tiempo siento que, por lo menos en la carrera de filosofía de Juan, hay una cierta transmisión de goce de los textos y de cosas como esto de leer en clase, que yo no tengo esos recuerdos de que nos hayan enseñado como a gozar del texto y a leerlo en clase y hasta luego decías las 3 horas discutiendo la cita de Parménides. No tengo ese recuerdo. Me parece que en lo disciplinar hay como una cierta ventaja de la más humanística que de las ciencias sociales, que es algo mucho más Yo en el taller de escritura académica hago algo que aprendí en el taller literario, otra cosa que traigo en el taller literario. Yo ahora hago taller literario con Esteban Smith. Y él dice, de cada texto tenés que subrayar, o sea, ¿qué frase, qué oración te gustó, ¿no? ¿Qué oración está artesanalmente construida? Entonces yo lo hago en taller también, eso. Subrayen 2 frases que usarían de epígrafe o que los conmueven, ¿no? Como conectarse con el texto desde ese lugar. Con el nivel de la frase, que por eso se pierde. Claro, porque si no el contenido, ¿no? Bueno, las ideas generales, las ideas principales, no, bueno, pero ¿qué hay? ¿Te conmueve algo de ese texto? ¿Hay una oración que te haya movido algo? Y se pierde, sí. Sí, yo creo que efectivamente tiene que ver lo que vos decís con una vocación de apropiarse de la idea de ciencia que la filosofía no tiene. En los últimos años sí tuvo, o sea, yo lo veo mucho en quien tiene que ascender académicamente, tiene que todavía como, o sea, para mí la filosofía ha perdido mucho en la profesionalización de los últimos 50 años. O sea, los últimos filósofos que a la gente le interesan son los filósofos de los 60, de los 70, de los 80, de Foucault para acá, nadie le venía, o sea, te pregunto por un filósofo vivo, sí, sé, pero porque sigan escribiendo en esa tradición y porque si estuviera vivo tendría la edad de él, ¿no? O sea, como es una generación, como la última generación con gran formación humanística, gente que cita cualquier cosa, que trae materiales de otros lugares, que no está pensando en parecer ciencia, pero es la última generación y son los únicos filósofos que le interesa leer a la gente. No digo que esté ni bien ni mal, digo que evidentemente hay algo ahí que pasó y que, o sea, que efectivamente para mí la filosofía que se produce de los 80 para acá se parece más a esto que vos decís de las ciencias sociales, para bien o para mal. Y yo creo que tiene que ver con condiciones de producción, no con devenires filosóficos puros, digamos. Tiene que ver con condiciones de producción y con tener que justificar la financiación de la filosofía. Y creo que las ciencias sociales están en eso hace más tiempo.
gustó mucho, otra cosa que salió, que así hablando de todas las vidas, ¿no? Salió mucho la enseñanza también, ¿no? En varias de las mesas. Esto del ritual espiritual me pareció increíble. Y cómo muchas veces la escritura está al servicio de la enseñanza y lo didáctico y el interés también por escribir para que te lea gente que es también como traducir, ¿no? En un punto. Y me parece que también es una dimensión para, bueno, nosotros enseñamos escritura, de hecho, todo parte de ahí. Es algo también para traer. Me acuerdo cuando llevamos, ¿te acordás? Nuestro primer programa de escritura y argumentación a un conjunto, un equipo de pedagogas. Dijimos, nosotros queremos que se apasionen con la escritura y la lectura. Sí, nos dieron con Pero dijeron, la pasión no puede ser un objetivo pedagógico. Y nos quedamos boquiabiertas y hasta el día de hoy yo lo trafico igual. Digo, yo sé que esto no es un objetivo posible, pero igual lo quiero. ¿Cómo salió eso? Bueno, porque ahí empiezan otras disputas, ¿no? Pero son otras tradiciones, porque es verdad que es imposible de evaluar, digamos, porque lo decía en un sentido quizás el más democratizador de todos. Si vos te pones ese objetivo, alguien no se apasiona y sonó. Si alguien se apasiona pero no se supone que a veces también se apasionan demasiado. No se evalúan, que lo importante del aula no es solo lo que se evalúa, pensé que hasta los pedagogos. Sí, hay cosas que no se evalúan, es cierto. O sea, para es más importante. No, evaluamos el proceso igual. O sea, no el punto de llegar, sino el proceso. ¿Dónde empezaste y dónde terminaste? Sí, no, es confuso. A mí me pasa que, bueno, pero eso, yo soy profundamente institucional en mi ser, entonces me cuesta un montón. O sea, yo el primer día a la 1 y digo, no tomo asistencia y den por hecho que si entregan, aprueban. Bueno, no quiero perder más tiempo con este tema. O sea, ¿Cómo te Está bien, es como que primero hay algo que genera eso como una cosa muy extraña, como que el alumno no entiende, ¿qué tengo que hacer? Como, para mí generar el concierto siempre es un buen... ¿Cómo es la materia? Bueno, es una materia de escritura, se llama, antes se llamaba taller de retórica, ahora se llama taller de crónica, hay teóricos que los da Paola Corte Roca, y cada práctico es como un taller de crónica, tienen que trabajar en una crónica durante 3 meses. Hay en la carrera de Artes de la Escritura, que es una carrera nueva de la UNA, pero una licenciatura, digamos, hecho y derecho. Y nada, a mí me pasa que, qué sé yo, en el caso de la escritura me parece muy extraño evaluar, me parece muy difícil, porque efectivamente, para mí aparte la escritura tiene mucho que ver con el gusto personal, con el talento, con la pasión, que son cosas que uno no puede evaluar, porque además nadie puede aprender a hacer las inteligencias. Entonces es como, digamos, yo sostengo este teatro, ¿ok? Entonces les voy a poner una nota, pero no se preocupen que del 8 al 10, o sea, ya está, no importa. Mientras más o menos vengan y yo les conozca la cara, van a estar. Pero no sé, o sea, reitero, entiendo que si uno quiere tomarse quiere ser más riguroso con instituciones es muy difícil. Pero siento que la escritura realmente es algo que escapa a lo que se puede evaluar honestamente, o sea, que es algo que podemos fingir hacer, pero no sé si lo podemos hacer, porque realmente, además de que tiene mucho que ver con las competencias previas de los estudiantes, en mi caso, o sea, son chicos de 20 años, entonces están muy afectados por la secundaria a la que vengan todavía, me parece como, o sea, evaluar el progreso en esos 3 meses me parecía muy injusto también incluso. Como que trato de evaluar como el hecho de que le pongan ganas y... Además, a veces ni yo sé qué les tengo que decir, o sea, para mí es como muy difícil enseñar a escribir. Yo trato de acompañar cada uno como el proceso con el que viene cada uno, pero a mí es enseñar a cantar, ¿viste? Como bueno, los alumnos traen la voz que traen y hay cosas que pueden hacer y cosas que no, y de tratar de ayudarlos a encontrar las cosas que sí pueden hacer, pero no sé, me parece algo como que es muy difícil de evaluar realmente. Como mucho más que, o sea, yo estudié filosofía, bueno, te van un parcial de filosofía antigua, sabes filosofía antigua, bueno, filosofía antigua, punto final. No hay otra cosa. En cambio, en la escritura me parece que es una ficción a la que podemos jugar, pero yo no me la puedo tomar muy en serio. Quería hacer una pregunta respecto a la enseñanza de la escritura. Yo vengo de filosofía también, de letras, de la facultad de Juan, y tengo mucho recuerdo de que me hayan inculcado la pasión por la lectura, no así de la escritura. La escritura siempre, no sé si tuvieron la misma experiencia, si pasaron por el filo, es aprender a escribir solo, ¿no? Esa es la idea.
Ahora es medio contradictorio porque cuando luego vos vas a entregar, las correcciones están en el plano de la escritura. Totalmente. Entonces de alguna manera termina modelándote de manera indirecta y de manera negativa lo que es la escritura. Yo siempre lo sentí como un deshacerse de un problema de mis docentes, a pesar de que hubo varios de ellos al principio de la carrera que sí se tomaron el tiempo de darme unas evoluciones que de alguna manera me dieran idea de qué es lo que se espera en la academia, por lo menos, y dónde podía estar los problemas que podía ir yo después a atacar, digamos que ya eso es un montón. Pero a la hora, por ejemplo, de incluir un programa de escritura, como mencionaron ustedes en ciencias sociales, o de escritura creativa, ¿no? Sí. Sería una. Nada, me interesa como pensar, o ver qué ustedes piensan acerca de desafiar un poco la idea de que la escritura nos enseña. No, yo creo que se enseña, ¿eh? Yo creo que se enseña. Lo que estoy diciendo es que es difícil evaluar. Sí, Por eso, a mí me parece que en el aula pasan cosas bárbaras y los chicos salen aprendiendo cosas y la gente sale con cosas. Yo creo que es difícil a veces evaluarlo y por eso creo que las universidades tienen problemas para construir esos espacios. Además de que los desprecian, igual por razones más tristes. En mi caso yo creo que sí. No, que en los talleres en general, claro, la idea es sí, que conozcan algunas reglas, que encuentren una voz propia. Bueno, hay algo de lo propio ahí que es también una ilusión, ¿no? Pero bueno, que es una voz propia cuando además te la pasás citando, ¿no? O sea, totalmente polifónico, o sea, casi que no hablas vos, ¿no? Pero más enseñás a citar que... Pero bueno, encontrar ahí en la cita, en la polifonía, en la heterogeneidad, digamos, esto, ¿no? El montaje del texto, porque en un punto el texto académico es un montaje, o sea, es algo que construís medio una estructura, entonces, bueno, poder encontrar ahí ese tono propio, ¿no? Y cómo traficar también, o sea, ustedes sabrán cómo traficar ideas que son propias, bueno, con este velo, digamos, De la cita. de la cita. Hay algo de eso que sí, es un poco, Ahora es me un encanta teatro, el uso ¿no? de las citas. Sí, no, y esto de que hay algo medio como, sí, medio teatral, ¿no? En todo esto. Y si uno se lo toma así, quizás es un poco más divertido. Yo les digo, ¿no? Es que es un diálogo, hay personajes, está el autor, está el otro, se están peleando. Sí. Se usa mucho la dinámica de taller también, ¿no? Entonces, de leerse entre los estudiantes. Trato de salirme un poco del lugar de esto es, sí hay ciertas reglas, algunas cosas sí. De hacer algunos ejercicios creativos. Y sí, evaluar es re difícil, como dicen, es re difícil. Y estamos todo el tiempo pensando, repensándolo, cómo, de qué manera. Pero bueno, me parece que la clave es también el laburo de que cada uno le pone en eso y sobre todo como docente por ahí ver, bueno, es verdad que los estudiantes y las estudiantes vienen de realidades muy diversas, pero también, digamos, todos vienen con algo y tratar de poder identificar qué fortalezas tienen, ¿no? Y tratar de ir por ahí, che, mira, esto te cuesta, pero esto te sale mejor, me parece que es por ahí. O acá me está generando algo que está bueno, ¿no? Me gusta, hay una escena, hay esto me conmueve, ¿no? Sobre todo cuando escribimos crónica, obviamente cuando damos crónica, si damos reseña, no, quizás sí, ahí es como más las reglas y bueno, cómo construir una argumentación, pero no es fácil enseñar a argumentar tampoco, que es lo que requiere. Sí, perdón. Requiere escribir en la universidad. Sí. No, quiero volver un poco al tema de la academia y la escritura. Y me quedé pensando también, nosotras cuando pensamos estas jornadas decíamos, bueno, también hay que valorar el lenguaje de nuestras disciplinas, ¿no? Es un lenguaje que tiene algo vetusto, encorsetado o estructurado, aburrido, un montón de cosas, pero también es valioso, digo, y tiene cosas lindas, ¿no? Como que hay algo que en definitiva a veces caemos, también nosotras no, bueno, la crónica, mirá, la crónica. La crónica latinoamericana es la cosa más vetusta del mundo. Pero los académicos vemos la crónica. Claro. Pero desde la academia decimos que bien, la crónica, cómo logra algo. Y en definitiva hay algo que también hay que empezar a valorar de otro lugar y ver cómo darle aire
y vuelo a un relato que a veces se vuelve un poco duro, digamos, sobre todo si pensamos en la muerte de la palabra, que es el paper, digamos, ¿no? Pero cómo desde ahí, cómo revivirlo, digamos, desde ahí, porque no tiene que ser... ¿Cómo revivirlo? Sí, bueno, también hay libros que son zorro y no son papers, sí, hay papers que están buenísimos, tampoco es... Y también yo pienso que las ciencias sociales en Argentina, la sociología, que es lo que yo más manejo, se profesionalizó mucho y también hace cosas muy lindas, digo, ¿no? No sé, tal vez no pasa lo mismo que con la filosofía, porque se leen Gabriel Bomar, María Gené, que son, digo, hay un montón de autores que realmente son leídos. Entonces yo no sé si fue tan perjudicial, pero tal vez hay algo que también charlamos mucho, que bueno, hay algo de la palabra que también se vio transformado y bueno, es algo que hay que ver cómo podemos volver a eso, darle vuelo de nuevo, digamos. ¿Yo puedo hacerle una pregunta a Tamara? No, es sobre tu libro, sobre el fin del amor. Porque yo cuando lo leí 2 veces. Pero lo leí 2 veces, pero en un momento en pandemia y de madrugada. O sea, 2 veces y tengo como un recuerdo muy vago, vaporoso, pero al mismo tiempo me causó una profunda impresión. Entonces, lo que yo me preguntaba al leerlo era si esto esta bajada, esta como traducción a un lenguaje de divulgación, si querés, que yo no lo digo para nada en sentido peyorativo, al contrario, lo quiero poner bien en valor. Si había sido una búsqueda tuya deliberada y te había costado mucho, o si te salió a escribir así porque quizás no tenés justamente los vicios de la escritura más académica. No, si yo escribo así porque siempre escribo así y escribo como hablo básicamente, pero las citas también son escribo como hablo, o sea, esa fue una discusión un poco con la editorial, como que yo dije, che, yo leo por un montón de notas del pie. ¿Qué problema tienen con eso? Bueno, pensémoslo. Y después fue, ya está. Como que lo bueno de las editoriales grandes es que como no tienen tiempo de darte bola, tampoco tienen tiempo de Porque te habían sugerido que no pusieras tantas notas al pie. No, habíamos empezado a charlarlo como bueno, que no sea tampoco que te haga pesado el texto, tan cargado, y está cargado, la verdad, para hacer para el género del libro que es, está un poco cargado. A la vez a mí me pasa que yo hablo así, pero de verdad hablo así, como tele de pasar lo mismo, uno está hablando con una amiga. O sea, sobre todo porque yo empecé a escribir ese libro porque todas mis amigas estaban con esto de las citas, las no citas, qué sé yo. Y yo venía leyendo sobre el tema, entonces me contaban eso, ¿no? Porque el otro día me pasó esto, mira, como que me vi las stories y después yo lo escribí y no era. Yo digo, hay un paper sobre eso. Ya lo leí. O sea, como... Es buenísimo, porque es exactamente la voz que yo reconocí leyendo, como de una amiga que sabe más y que te quiere dar una buena, digamos. La vida. Está una medio oscura. Por eso para mí Si te interesa este tema, no te olvides. Claro, hay un oriento. Entonces, en ese sentido, las citas para mí también son naturales. O sea, me parece como. Porque con la filosofía también. En la filosofía lo que sí tenemos es como una cosa muy estricta con la argumentación, ¿no? La gente se mata. Hay un estilo de discusión que he hecho es bastante agresivo si uno no viene de ahí, a veces te metes ahí. Yo me doy cuenta de que a veces en sociales son más generosos entre sí. La gente en filosofía, cuando yo era chica, aparte era muy violento. Y ahora creo que está menos de moda ser violento, pero. O sea, no se usa tanto pero cuando yo era chica, la gracia era como que la discusión fuera como una esgrima, ¿no? Y en ese sentido, yo me entrené así y es como que entonces también esta es una forma de atajarse. Esto que digo no es una intuición mía, esto que digo no es una boludez, esto está documentado. Pero para mí era natural porque es la forma en la que pienso y la que hablo. Pero me parece que justamente también hay un desafío. O sea, me pasa que eso, que la gente puede leer libros, pero rara vez la gente lee papers. Y en parte yo escribí ese libro para que la gente pudiera leer papers y los leyera. Y la gente lo hace, ¿eh? Chicas que lo escriben, chicas que lo hacen. Y como que me parece que también ahí hay un desafío de cómo hacer que esos textos interesen, porque esos textos muchas veces son sobre temas que a la gente le interesan y no son tan difíciles de leer. Como que siento que a veces les vendemos que son más difíciles de leer de lo que son. Después los googleas y los entienden. O sea, sobre todo cuando son sobre temas mainstream que pueden manejar, digo. Y por ahí te perdés el apartado metodológico y algunas referencias, pero la tesis central la entendiste. Me parece que también hay como que a veces siento que
justamente para darnos ánimo, decimos, no, es muy difícil lo que hacemos. Y hay que decir lo contrario. Hay que decir, no, mirá. Bueno, muchas veces le dices a alguien que lea un paper y le dicen, no, igual yo me digo que no curto eso. No, mirá, es una boludez, ¿cómo leer un libro? Y me parece que si a mí me interesaba eso, hacer ingresar esos materiales de esa manera, me resultó súper orgánico porque es como yo hablo, y me hubiera resultado muy poco orgánico hacerlo de otra manera, como sin las citas. Como digo, pero ¿qué hago? Como que todo esto se me ocurrió a mí. A mí me parece que en términos de discusiones feministas hubiera sido un poco generoso. Yo siento que hoy hay un espíritu muy de que todo se inventó en 2018. Y no es real. O sea, me parece que también es importante en esos términos, en términos de inscribirse en una conversación, en una tradición, decir, yo vengo de esta gente. Para mí es importante. Y creo que es importante eso políticamente hoy en las discusiones que estamos dando. Pero no, el feminismo creo que hay nada, sino una falta de respeto a nuestras madres. Claro. No sé si... Yo quería un comentario cortito. Quería, por un lado, recuperar esta idea que decía Mariana, que me pareció súper interesante de esto de las múltiples facetas, ¿no?, de la investigación social, como romper con esta idea de la dicotomía entre la escritura creativa y la escritura académica. Me parece que hay toda una parte de la investigación social que también empieza con el oficio de la investigación, que es la práctica, que la escritura también obviamente es una práctica, pero digo con las observaciones, con las entrevistas, con toda una parte que parece que queda a veces como más atrás, y que a veces, pensando y recuperando un poco lo que decían, me parece que esto de que cuesta a veces sentarse a escribir, que desde sobre todo el oficio de la investigación muchas veces como que, creo que el problema es que llega tarde la escritura a veces, ¿no? Como que hay algo de que, no siempre, pero en general están planteados los programas de investigación o los programas de estudio como el taller de tesis o como la tesis o la publicación del paper como una culminación de todo ese proceso de investigación, y que quizás el problema, que tal vez es lo que diferencia también con la clave más creativa de la escritura, es que en la clave más literaria la escritura a veces tal vez no se demora tanto, ¿no? Como que hay algo de que va acompañando el proceso desde el inicio, ¿no?, el proceso creativo y el proceso de escritura. Y después me quedé pensando en esto que decía Tamara al final, de esto de la hostilidad, porque era algo que me rondaba y me lo preguntaba mientras contaba las distintas experiencias de transitar en un espacio y en otro. Hasta qué punto también en los ámbitos más literarios, en los talleres, en las lecturas de pares, también existe esa hostilidad, porque también creo que algo de la dificultad de la escritura, sobre todo en clave más académica, tiene que ver a veces con ese miedo a ser leído, ¿no? Como que también a veces tiene que ver justamente con que se demora tanto esa instancia, y como, bueno, a ver qué tenés para decir, ¿no? Como, y a veces esa instancia de intercambio termina como dándose en una clave como más hostil, en una dinámica hostil, y quería saber si en los ámbitos literarios, en los talleres de lectura y de escritura literaria, se replica también un poco esa lógica, o qué puntos en común aparecen, o qué rupturas aparecen con las instancias más académicas. O sea, en el plano de la lectura. Está buenísimo. Sí, las evoluciones. Eso es una diferencia importante. La lectura no académica no es una lectura hostil. Te puede no gustar, digamos, pero nadie está como, ¿no?, buscando el error, porque no hay error. Entonces, bueno, esto quedaría mejor de esta forma, qué sé yo, esto sobra. Perdón, para mí depende del taller. Algo que me parece el mundo literario, a diferencia del mundo académico, es muy diverso, es muy heterogéneo. O sea, a mí eso me llamó la atención cuando empecé a ir a los festivales, a las ferias, a las lecturas, todo ese mundo. Y al principio era encantada, no, me gusta igual. Bueno, porque es más relajado. Pero el mundo académico son más o menos parecido, no sé, me da la sensación de que hay más homogeneidad de los lugares a donde van, de lo que hacen, y también del tipo de vida, porque la fuente de ingresos es más o menos la misma. En cambio, en el mundo literario es muy diverso, y así como es muy diverso, no sé, hay trabajadores me pasó esto mismo que decía que cuando hace 10 años estaba mucho más de moda ser agresivo, y que también me parece que hay algo que ha pasado socialmente, que es como que hay talleres que le han comentado como talleres muy exigentes, y que la gente gozaba de decir que iba a ese taller, ¿no? Como existía eso.
creo que ya no existe más, ya por suerte como que ya no se identifica como... En el teatro también, la idea Lo del mismo, el maestro. maestro malvado, claro, que digo, sí, es algo que pasó en perfectamente. todas las disciplinas, me parece, Sí, como sí. que esa idea del maestro maltratador como una forma de nivel, pasó de moda. Por suerte, pero... Lo último que te falta, ir a un taller para que te guardeen. Claro, yo nunca iría, pero hay gente que escucho que quiere ir a un taller, ¿entendés? Pero porque siente que eso le valida algo, que si vas ahí y te lo celebran es porque escribí bien. Es como es eso, es porque... No, pero también este es un mundo muy celebratorio, además. También, totalmente. O sea, la contracara de eso es un mundo en donde todos sos la uno, perfecta, la más, y que también es un mundo muy incómodo de habitar. ¿Cuál? ¿La academia? No, el de la celebración, la época, la autocelebración permanente. Pero no es como un teatro, porque después como, o sea, por más que, o sea, todos decimos esas cosas, pero, y nadie hace reseñas malas y todo lo que ya sabemos, pero pues no te va bien por eso. Esa celebración que te hacen no significa nada, o sea, por más que en el taller te digan que es todo lindo, son un libro, y por más que te digan en el aula solo puedes decir cosas lindas, bueno, el alumno que le va bien, y que le va mal, le va mal. Digo, me parece que también hay algo que quizás lo que pasa en el aula igual nunca, o sea, como yo a veces lo pienso, como a mí me pasó hace poco como que me di cuenta de que quizás había sido, no agresiva por alumno, pero que a veces uno tiene un estilo y hasta que los alumnos entienden cuando estás hablando en chiste o en serio, es medio raro. Y entonces como dije, che, todo lo que sucede acá es un chiste. Me quedé claro, pero me di cuenta como que, por ejemplo, ¿qué valor tendría que un alumno salga de mi curso pensando que escribió un mal texto? O sea, me quedé pensando como en mis experiencias de taller, si alguna vez a mí me sirvió de algo. Y me doy cuenta de que no fueron experiencias pedagógicas satisfactorias que me hicieron escribir mejor, en mi caso al menos. Como que de hecho me acuerdo una vez que tuve una pelea con un tallerista, porque como que a él no le terminaban de cerrar, o sea, en realidad lo que pasa era que me hacía comentarios que a mí no me gustaban y yo me enojé, ¿no? Y él me contestó también y fue como una cosa tensa y me dijo algo muy sabio, o sea, yo dejé ese taller y años después me dijo algo muy sabio para mí, que fue como, mira, yo creo que teníamos diferencias y que las tenemos y que quizás no tenemos la misma idea de lo que es la literatura y está buenísimo, pero yo siento que vos fuiste un caso de éxito porque a mí lo único que me importa en un taller es que la gente salga con más ganas de escribir que las que trajo. O sea, lo único que no quiero que pase con mis alumnos de taller es que se vayan pensando yo no tengo que escribir más. Y eso me pareció muy valioso. Como dije, tiene razón, porque realmente si efectivamente alguien te dice algo que te hace dejar de escribir, o que te hace dudar de lo que de decir, bueno, no voy a escribir más hasta que no encuentre algo mejor. ¿Qué valor podría tener esa experiencia pedagógica? Para mí ninguno. Como que digo, sí creo que tienen valor en la discusión pública las reseñas malas. O sea, en un lugar de pares me parece que hay un valor en la discusión a veces encarnizada. Pero en un lugar jerarquizado no sé si tiene un valor pedagógico. Hoy yo pienso que no y por eso cuando se me escapa alguna trato de decirles a los alumnos, mi opinión no vale nada, nada. Estamos jugando a que vale algo acá porque estas son las reglas de la universidad, pero ustedes van a hacer lo que quieran. No sé, a mí me pasa eso. No es lo mismo la crítica de algo que está terminado, pasado por varios filtros y puesto en la arena pública, y otro el proceso en el cual vos estás escribiendo, ¿no? Y el otro te está leyendo, y de última lo mejor que puede hacer es darte información de lo que sea que vos intentaste y no salió, lo que sea que intentaste y salió, y lo que sea que ni intentaste y te salió, y ya está ahí. No, y también aparte, como me parece que a veces a los alumnos les entran mejor las cosas cuando uno las hace medio como azúcar, ¿no? Como yo te empiezo a bueno, buenísimo, me encantó tal cosa, y después pasa algo que no estuvo, ¿no? Siempre tratar de que entre, pero porque también a uno le tiene que hacer lo mismo, si alguien te dice algo, te hace una crítica, después de mostrar cierta buena leche, la recibís de otra manera, no sé, igual estoy de acuerdo con que es problemático cierta cosa celebratoria, eso me pasa en la arena pública que me parece que ya directamente es un nivel de teatro que es inviable. Como que no se pueda hacer una reseña mala, que no se pueda discutir sin que eso se interprete como agresividad. Creo que ese es el problema. Y eso está pasando. Sí, que también tiene que ver con la centralidad, ¿no? de los sentimientos, de cuidar al otro, de la sensibilidad del otro. Todo el mundo se siente ofendido muy rápidamente.
Pero bueno, cuando uno da un texto a leer, y eso yo también lo pienso mucho con mis estudiantes, realmente se siente muy expuesto. También La es exposición es total, total. Estás como desnudo ahí, que bueno, ahora La discusión que podés tener, digamos, con un paper finalizado de un colega, con respecto a la discusión que puedes tener con un compañero o compañera de taller que está llevando un texto literario, no tiene nada que ver, porque realmente estás en ropa interior. Sí, es algo así, es el espíritu, y estamos todos así, ¿se entiende qué es eso? Entonces también, Sí, verduguearte y ahí. hay reglas menos claras con las cuales corregir también. Total. O sea, hay igual, tampoco es que me parece que no hay ninguna, pero Sí, hay reglas Pero bueno, también, muchas pero corrientes. tácitas también de devoluciones y de comentarios. Están menos claras, pero están. Están, sí. de acuerdo. bueno. ¿Quieren hacer algo más? ¿Alguien tiene un sacacora? Sí,